Bienvenidos a otro episodio de Audiomentores, el canal donde exploramos los grandes clásicos de la filosofía, los libros que han marcado la historia del pensamiento humano. Hoy nos adentramos en un diálogo fascinante de Platón, Filebo. Este diálogo, al igual que muchas de las obras del filósofo griego, se sumerge en las profundidades de la naturaleza humana, la ética y la búsqueda de la felicidad. A lo largo de estos 20 capítulos, acompañaremos a Sócrates, Filebo y Protágoras en una conversación que pone en cuestión lo que entendemos por una vida buena. Platón nos desafía a pensar sobre el equilibrio entre el placer, el conocimiento y la virtud, elementos esenciales para vivir de forma plena. Así que, si te interesa entender lo que constituye una vida feliz y la relación entre el placer y la sabiduría, quédate con nosotros. Comencemos este viaje filosófico a través de Filebo. Capítulo 1. La encuesta sobre el placer y la felicidad. Este primer capítulo de Filebo nos sumerge de lleno en la discusión que se convierte en el eje central del diálogo. ¿Qué constituye una vida verdaderamente buena? En la apertura del diálogo, Sócrates se encuentra conversando con Protágoras y Filebo, dos personajes con posturas filosóficas muy distintas sobre la naturaleza de la felicidad. Protágoras, como defensor del relativismo, y Filebo, un fiel seguidor del hedonismo, se enfrentan al enfoque racional y reflexivo de Sócrates, que busca profundizar en la naturaleza del placer, el bien y la felicidad. El argumento comienza cuando Protágoras afirma que el placer es el bien más grande, por tanto, lo que debe ser perseguido por encima de todo. Sin embargo, esta visión hedonista se ve cuestionada por Sócrates, quien, como es común en sus diálogos, plantea preguntas incisivas para desentrañar las verdaderas implicaciones de la afirmación. Sócrates, en lugar de simplemente rechazar la idea de Filebo, comienza su investigación buscando clarificar qué es el placer y cómo se relaciona con lo que entendemos por vida buena. En esta etapa, Filebo toma la delantera y defiende su punto de vista, asegurando que la vida más feliz es la que está llena de placeres. Para él, los placeres corporales, como el comer, beber y otros sentidos, son la fuente natural de la felicidad. Sin embargo, Sócrates comienza a desentrañar una distinción crucial entre los diferentes tipos de placeres. La distinción entre el placer físico, que proviene de la satisfacción de los sentidos, y el placer intelectual, que surge de la contemplación del conocimiento y la sabiduría, se presenta como fundamental para el desarrollo del argumento. Sócrates plantea una serie de preguntas para ilustrar que no todos los placeres son iguales. Mientras que algunos placeres son inmediatos, pasajeros y hasta a veces dañinos, como la satisfacción de un deseo carnal, otros son más duraderos y de mayor calidad, y pueden llevarnos hacia un bien más profundo. Aquí, Sócrates nos hace pensar que el simple placer no puede ser el único criterio para determinar qué constituye una vida buena y feliz. Él sostiene que los placeres del alma, aquellos que provienen del conocimiento y la reflexión profunda, deben ocupar un lugar central en nuestra vida si buscamos la verdadera felicidad. La conversación se adentra en una discusión filosófica más amplia, donde Sócrates hace una analogía entre el placer y la salud del cuerpo. Así como la salud no se reduce solo a la satisfacción de los deseos inmediatos del cuerpo, como comer o dormir sin medida, la felicidad tampoco puede reducirse a la satisfacción de los placeres materiales. De esta manera, Sócrates se cuestiona si, al igual que hay placeres dañinos para el cuerpo, pueden existir placeres igualmente dañinos para el alma, especialmente cuando se buscan de manera desmedida o sin una consideración ética. A lo largo de este primer capítulo, Sócrates también introduce una pregunta central. ¿Es posible que una vida dedicada únicamente al placer y a la satisfacción de los deseos materiales sea en realidad una vida buena y feliz? Sócrates sugiere que esta vida hedonista, si no está guiada por la razón, no puede ser plena ni auténticamente feliz. El hecho de que el placer sea efímero y que los placeres materiales sean fugaces, le permite argumentar que no deben ser considerados como el propósito último de la vida. El diálogo entre Sócrates, Filebo y Protágoras pone de manifiesto una reflexión profunda sobre la naturaleza del placer. ¿Qué tipo de placeres nos llevan a la verdadera felicidad? ¿Pueden los placeres corporales y materiales ser la base para una vida plena? ¿O es el cultivo de la virtud y la sabiduría lo que realmente nos acerca a una vida buena? Al final de este capítulo, Platón introduce un desafío filosófico importante. La vida no puede consistir únicamente en la satisfacción de deseos, y el bienestar no se reduce a los placeres inmediatos. Sócrates sugiere que debe haber una búsqueda más profunda de la verdad, la virtud y el conocimiento, elementos que nos guiarán hacia una felicidad más duradera y auténtica.
Este es un principio fundamental del pensamiento platónico. La vida virtuosa, dirigida por la razón y la sabiduría, es la verdadera vida buena. En este primer capítulo de Filebo, Platón abre las puertas a una reflexión filosófica que desafía la visión común sobre el placer y la felicidad. La distinción entre los placeres inmediatos y los placeres que provienen de la sabiduría y el conocimiento será el hilo conductor de la conversación en los siguientes capítulos, donde Sócrates continuará desafiando las creencias de sus interlocutores y profundizando la relación entre el placer, el bien y la vida feliz. En el próximo capítulo, continuaremos con la exploración de estos temas, y veremos cómo Sócrates lleva la conversación a nuevas alturas, tratando de llegar a una comprensión más profunda de lo que realmente significa vivir una vida buena y plena. No te lo pierdas. Capítulo 2. La distinción entre placeres y bienes. En este segundo capítulo de Filebo, la conversación entre Sócrates, Filebo y Protágoras se adentra en una de las cuestiones más profundas y complejas del diálogo, la distinción entre placeres y bienes. Sócrates continúa su investigación sobre qué constituye una vida verdaderamente buena, pero ahora dirige su atención a la naturaleza de los placeres y a la relación entre estos y los bienes. El filósofo pone en duda la afirmación de Filebo de que la vida dedicada exclusivamente a la satisfacción de los placeres es la vida más feliz, y empieza a construir su propio argumento, más centrado en la razón y la sabiduría. Sócrates comienza señalando que no todos los placeres tienen la misma naturaleza ni valor. En un primer momento, Filebo insiste en que todo placer, por su propia esencia, es bueno y debe ser buscado como el fin último de la vida humana. Pero Sócrates introduce una diferencia crucial. Algunos placeres son superficiales y efímeros, mientras que otros son más profundos y duraderos. Aquí, el filósofo nos invita a reflexionar sobre si los placeres materiales y sensoriales, como la comida, el sexo o las riquezas, realmente nos proporcionan una satisfacción completa y duradera. Sócrates plantea que los placeres corporales, a pesar de ser agradables en el momento, son, en realidad, transitorios y en algunos casos, incluso dañinos. Al contrario, aquellos placeres derivados del conocimiento, la reflexión filosófica y la contemplación de lo verdadero son más estables y profundos. Aquí, Sócrates introduce la noción de que el placer no es el bien en sí mismo, sino una manifestación de la satisfacción que experimentamos cuando nos acercamos al bien verdadero. La conversación gira entonces hacia la cuestión de si la vida dedicada únicamente al placer puede ser considerada una vida buena. Sócrates, fiel a su método de interrogación, plantea la posibilidad de que una vida guiada exclusivamente por la satisfacción de los placeres pueda, en realidad, ser una vida vacía y superficial. Según el filósofo, una vida sin dirección, sin un propósito profundo y sin la reflexión que nos permita discernir entre placeres y bienes, no puede llevarnos a la verdadera felicidad. El placer no es un fin en sí mismo, sino una consecuencia del acercamiento al bien. Con esta premisa, Sócrates comienza a separar los placeres en dos grandes categorías: los placeres materiales, relacionados con los sentidos, y los placeres del alma, asociados con la razón y el conocimiento. Esta distinción se convierte en el núcleo de su argumentación. No todos los placeres son iguales, y la verdadera felicidad no puede basarse únicamente en los placeres materiales. En cambio, la vida plena debe ser una vida en la que los placeres del alma, aquellos que nos acercan a la verdad, a la justicia y a la sabiduría, sean los que prevalezcan. Filebo, que sigue defendiendo su postura hedonista, trata de insistir en que la vida más feliz es aquella que busca el placer en su forma más pura y directa. Sin embargo, Sócrates le responde con una reflexión sobre la diferencia entre lo que es bueno y lo que es agradable. Un bien no es necesariamente algo que siempre nos proporcione placer inmediato. De hecho, hay muchos bienes que requieren esfuerzo, sacrificio y disciplina, pero que, al final, conducen a una mayor satisfacción y bienestar en la vida. Un ejemplo de esto puede ser el ejercicio físico o el estudio. Aunque no siempre sean placenteros en el momento, conducen a beneficios más profundos y duraderos. Al respecto, Sócrates hace una analogía con el arte y la medicina. Los médicos no siempre ofrecen a sus pacientes tratamientos agradables, pero estos tratamientos son necesarios para garantizar la salud a largo plazo. Del mismo modo, el filósofo no busca necesariamente brindarnos placeres inmediatos, sino enseñarnos a vivir de acuerdo con la razón y la virtud, lo que nos llevará a una vida más plena y significativa. Aquí, Platón subraya una lección clave. A menudo, la verdadera satisfacción y la verdadera felicidad vienen de los bienes que no siempre son agradables en el momento, pero que nos conducen a una vida más rica y completa.
Sócrates entonces plantea que, si el placer se considera el bien supremo, este puede llevar a un enfoque superficial y destructivo de la vida, pero si lo vemos como algo que puede ser alcanzado a través de un esfuerzo dirigido hacia el bien verdadero, entonces adquirirá una cualidad mucho más profunda. Al mismo tiempo, Sócrates invita a la reflexión sobre la relación entre el placer y el alma. El placer que proviene de la sabiduría y el conocimiento puede ser considerado el más noble de todos, ya que es más duradero, más profundo y nos acerca a la verdad. En la parte final del capítulo, Sócrates realiza una profunda distinción entre lo que llamamos bienes y lo que llamamos placeres. El bien, en este sentido, no es algo que simplemente experimentamos de manera pasiva, sino algo que alcanzamos activamente a través de nuestra virtud y nuestra comprensión de lo verdadero. Los placeres, por su parte, son efímeros y, si bien pueden ser parte de una vida buena, no pueden ser el objetivo último de nuestra existencia. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la felicidad, mostrándonos que no todos los placeres son iguales ni contribuyen de igual manera a una vida plena. El capítulo nos ha mostrado la importancia de distinguir entre los placeres materiales y los que provienen de la mente y el alma, enfatizando que la verdadera vida buena está en el cultivo de la virtud, el conocimiento y la sabiduría, en lugar de la mera satisfacción de los deseos inmediatos. En el próximo capítulo, continuaremos explorando estas distinciones y profundizando en el debate sobre la naturaleza de la vida feliz. No te lo pierdas. Capítulo 3. La naturaleza de la sabiduría y el conocimiento. En el tercer capítulo de Filebo, la discusión continúa entre Sócrates, Protágoras y Filebo, pero ahora se concentra en un tema fundamental, la naturaleza de la sabiduría y el conocimiento. Sócrates profundiza aún más en su distinción entre el placer y el bien, argumentando que el verdadero bien no solo es el que nos proporciona placer, sino el que nos lleva a un estado de conocimiento, sabiduría y virtud. La conversación comienza con una revisión de lo que ya se ha discutido. Mientras que Filebo sigue defendiendo que el placer es el bien más deseable, Sócrates le recuerda que existen diferentes tipos de placeres y que algunos pueden ser dañinos o efímeros. Es aquí donde Sócrates introduce una distinción clave: los placeres del cuerpo versus los placeres del alma. Los primeros están asociados con lo físico, lo material, y son breves, mientras que los segundos, que provienen del pensamiento, el conocimiento y la reflexión, son más duraderos y profundos. Sócrates plantea que, en última instancia, la verdadera felicidad proviene de los placeres que se derivan de la contemplación intelectual. Sócrates, como es habitual en él, utiliza su método de preguntas y respuestas para guiar a Filebo hacia una mayor comprensión. Al hacerlo, introduce el concepto de sabiduría y lo opone al placer. La sabiduría, según Sócrates, no es simplemente un estado de conocimiento teórico o técnico, sino un tipo de sabiduría práctica que está orientada hacia la búsqueda del bien. Este tipo de sabiduría no solo nos ayuda a comprender el mundo, sino que también nos capacita para vivir de acuerdo con los principios de la justicia, la moderación y la virtud. La sabiduría verdadera, por tanto, no es simplemente conocimiento intelectual, sino una habilidad para aplicar ese conocimiento en la vida diaria de manera ética y justa. El filósofo refuerza la idea de que el verdadero bien está vinculado a lo que es más esencial y perdurable, y que la sabiduría es el medio por el cual alcanzamos ese bien. No se trata simplemente de acumular información, sino de comprender las verdades más profundas del universo y la vida humana, y de vivir de acuerdo con esos principios. Sócrates establece que el placer que proviene del conocimiento es el más noble de todos, porque no solo es duradero, sino que también está conectado con la razón, que es el principio ordenado del alma humana. El diálogo gira hacia la importancia de la educación y el aprendizaje en la búsqueda de la sabiduría. Sócrates sostiene que la verdadera educación no se limita a la transmisión de hechos o habilidades técnicas, sino que debe guiarnos hacia la reflexión sobre los principios morales y filosóficos que subyacen en nuestras acciones. La sabiduría, entonces, se convierte en un camino hacia la vida virtuosa, ya que nos enseña a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que nos conduce a la felicidad y lo que nos aleja de ella. En este sentido, la sabiduría no es solo un fin, sino también un medio para vivir bien y para guiar a los demás a una vida de bienestar y virtud. Filebo, sin embargo, sigue defendiendo su visión hedonista de la vida, insistiendo en que el placer es el bien supremo. Ante este desafío, Sócrates responde aludiendo a la capacidad del alma humana para distinguir entre los placeres que son verdaderamente valiosos y aquellos que son solo ilusiones temporales.
La sabiduría nos permite discernir entre los placeres que nos acercan a la verdad y los que nos mantienen atrapados en la superficie de la experiencia sensorial. Así, la sabiduría no solo es importante porque nos enseña lo que es correcto, sino porque también nos permite saborear los placeres de una manera más plena y profunda. Sócrates introduce además un concepto crucial: el placer puede ser visto como una forma de restauración del equilibrio del alma. En otras palabras, el placer no es un fin en sí mismo, sino una señal de que el alma ha alcanzado un estado de armonía y equilibrio. Sin embargo, esta restauración no siempre es un indicio de que el alma está guiada por la razón, sino que a veces puede ser un reflejo de una satisfacción efímera e insostenible. Por lo tanto, el filósofo subraya la importancia de la moderación, el autocontrol y la búsqueda constante de la verdad. El capítulo continúa con una reflexión profunda sobre cómo la sabiduría, lejos de ser un lujo intelectual, es algo esencial para la vida humana. En este sentido, Sócrates vuelve a poner en duda la premisa de Filebo de que la vida centrada en el placer es la mejor. Sócrates no solo rechaza la idea de que el placer sea el bien supremo, sino que también cuestiona la capacidad del placer para proporcionarnos una vida verdaderamente buena y significativa. El filósofo concluye el capítulo sugiriendo que el verdadero bien no es un estado de placer, sino un estado de armonía y conocimiento. La sabiduría es la herramienta que nos permite alcanzar este estado, ya que nos capacita para vivir de acuerdo con las verdades más fundamentales de la existencia humana. De esta manera, el conocimiento no solo es valioso por sí mismo, sino que es esencial para la vida virtuosa y, por ende, para la verdadera felicidad. En este capítulo, hemos explorado la relación entre la sabiduría, el conocimiento y el placer, y cómo Sócrates nos invita a considerar que el verdadero bien no radica en la satisfacción sensorial, sino en la búsqueda de la verdad y la vida virtuosa. La sabiduría es presentada como el medio para alcanzar una vida verdaderamente plena, mientras que el placer se entiende más como una señal de armonía que como un fin en sí mismo. En el próximo capítulo, continuaremos con el análisis de cómo la sabiduría y el conocimiento se interrelacionan con la vida moral y ética. Acompáñanos para profundizar más en estas reflexiones filosóficas. Capítulo 4. La relación entre el placer y la virtud. En el cuarto capítulo de Filebo, Sócrates continúa con su análisis crítico del placer, llevando la discusión más allá de la distinción entre el placer físico y el intelectual. Ahora, aborda la relación entre el placer y la virtud, cuestionando la idea de que el placer sea la única fuente de felicidad. Sócrates se propone mostrar que la verdadera virtud no se deriva únicamente de los placeres, sino de una vida guiada por la razón y el conocimiento. La conversación comienza con Sócrates retando nuevamente a Filebo, quien sigue defendiendo su visión hedonista, según la cual el placer es el bien más deseable para el ser humano. Sócrates, sin embargo, continúa sugiriendo que, aunque los placeres pueden ser una parte de la vida humana, no son suficientes para constituir una vida verdaderamente buena. En este punto, Sócrates introduce la noción de que la virtud, entendida como el comportamiento justo y moderado, no está necesariamente ligada al placer. Sócrates comienza a argumentar que la virtud se encuentra más en el ejercicio de la razón y el autocontrol que en la búsqueda de placer. El filósofo plantea que la vida moral no está orientada únicamente a la satisfacción de deseos, sino a la capacidad de elegir lo que es verdaderamente bueno y vivir conforme a principios racionales. La virtud, entonces, se convierte en un hábito que guía las acciones humanas hacia el bien, independientemente de los placeres momentáneos que puedan surgir. La sabiduría, en este contexto, es vista como el conocimiento que permite discernir lo que es verdaderamente valioso y lo que es solo una gratificación pasajera. La verdadera felicidad, sostiene Sócrates, se alcanza no por la acumulación de placeres, sino por la realización de actos virtuosos que se basan en el conocimiento y la razón. Los placeres que surgen de la virtud, a diferencia de los placeres sensoriales, son duraderos y enriquecen la vida del individuo de una manera profunda. Sócrates, para ilustrar su argumento, recurre a la analogía de la salud. Así como una persona que cuida su salud no necesariamente busca placeres inmediatos, sino que toma decisiones que a largo plazo contribuyen a su bienestar, de manera similar, la virtud no se basa en la búsqueda de gratificación instantánea, sino en la elección de lo que es mejor para el alma a largo plazo. La persona virtuosa, por lo tanto, elige los placeres que están alineados con la razón y que contribuyen a su desarrollo moral y ético. En este punto del diálogo, Sócrates introduce una crítica más profunda al hedonismo de Filebo. Si el placer fuera realmente el bien más importante,
esto implicaría que todas las personas que buscan placer de manera desenfrenada alcanzarían una vida buena. Sin embargo, Sócrates muestra que esto no es cierto, ya que muchas veces el placer puede conducir a la perdición o al sufrimiento si no está moderado por la sabiduría. En lugar de buscar el placer como fin último, el filósofo sostiene que la vida virtuosa se orienta hacia la búsqueda de lo que es justo y verdadero, y el placer es solo un subproducto de una vida bien vivida. Filebo, por su parte, sigue defendiendo que el placer es una parte fundamental de la vida humana y que, al buscarlo, las personas naturalmente buscan el bien. Sin embargo, Sócrates se mantiene firme en su argumento de que la verdadera virtud no se reduce al placer, sino que está en el dominio de la razón y la reflexión consciente. La razón, más que el placer, es lo que guía a las personas hacia la verdadera felicidad, porque solo mediante el ejercicio de la razón se puede discernir qué es lo que realmente contribuye a una vida de bienestar. Sócrates también aborda el problema de los placeres que provienen de la ignorancia, señalando que hay placeres que son destructivos porque se basan en una falsa comprensión de lo que es bueno. En este sentido, la educación y el conocimiento se presentan como herramientas fundamentales para alcanzar una vida virtuosa, ya que permiten a los individuos discernir entre los placeres que enriquecen el alma y aquellos que la corrompen. La ignorancia, por el contrario, puede llevar a una búsqueda insaciable de placeres que, en última instancia, solo conducen a la insatisfacción y el sufrimiento. El filósofo subraya que la vida moral está dirigida por un principio superior que va más allá de la satisfacción de deseos. Este principio es la razón, que permite a las personas comprender el bien y guiar sus acciones en consecuencia. Así, la virtud se convierte en el medio por el cual los individuos alcanzan una vida más plena y satisfactoria, porque vivir de acuerdo con la razón es lo que finalmente conduce a la felicidad verdadera. En este capítulo, se aclara que la virtud no es incompatible con el placer, sino que, cuando se alcanza a través del ejercicio de la razón, puede ser la fuente de un placer más profundo y duradero. De esta manera, la relación entre placer y virtud se revela como una interacción compleja, donde la verdadera felicidad no se encuentra en la satisfacción inmediata de los deseos, sino en vivir conforme a los principios de la sabiduría y la moderación. La conclusión del capítulo es clara: el placer no debe ser el objetivo de la vida, sino un acompañante de una vida guiada por la razón y la virtud. A través de la sabiduría, los seres humanos pueden alcanzar una felicidad más profunda, una que no depende de los placeres momentáneos, sino del cumplimiento de su naturaleza racional y moral. En este capítulo, hemos explorado cómo la virtud y el placer se relacionan en la filosofía socrática. Sócrates nos invita a ver que la verdadera felicidad no radica en la búsqueda desenfrenada del placer, sino en vivir conforme a la razón y los principios éticos. El placer, cuando está alineado con la sabiduría, es un complemento natural de la vida virtuosa. En el próximo capítulo, continuaremos con la reflexión sobre cómo la sabiduría nos lleva a vivir de acuerdo con el bien y la justicia. Acompáñanos para seguir explorando estos profundos temas filosóficos. Capítulo 5. La relación entre el bien y la sabiduría. En el quinto capítulo de Filebo, Sócrates da un paso más en su discusión sobre la naturaleza del placer y la virtud, abordando ahora el concepto del bien y su relación con la sabiduría. En este capítulo, se profundiza en la noción de que el bien es el principio último que orienta la vida humana hacia la verdadera felicidad. Sócrates desafía la visión hedonista de Filebo, proponiendo una definición más amplia y filosófica del bien, que está intrínsecamente relacionada con el conocimiento y la sabiduría. El capítulo comienza con una reflexión acerca de la naturaleza del bien. Sócrates señala que todas las cosas que los seres humanos buscan, ya sea el placer, el poder, la riqueza o incluso la salud, son en última instancia deseadas porque se perciben como buenas. Sin embargo, Sócrates no se conforma con la idea de que cualquier cosa que deseemos es, por ello, necesariamente buena. La cuestión, entonces, es qué es lo que define al bien en su sentido más elevado y absoluto. Para Sócrates, el bien es aquello que debe guiar todas las acciones humanas. Sin embargo, el bien no es algo meramente subjetivo o relativo, sino que es un principio objetivo que se encuentra por encima de las percepciones cambiantes de cada individuo. La verdadera idea del bien no está vinculada a lo que cada persona cree que es placentero o deseable, sino que se encuentra en el dominio de la razón, el conocimiento y la comprensión profunda de la realidad. Sócrates discute que el bien es un principio universal que no se ve alterado por los cambios en los deseos humanos o las circunstancias. Es un concepto absoluto que, al igual que las matemáticas o las ciencias, está más allá de la opinión o de la subjetividad.
El conocimiento de este bien es la clave para vivir una vida plena, pues solo a través de la comprensión profunda del bien podemos ordenar nuestras acciones de acuerdo con lo que realmente es valioso y bueno. A continuación, Sócrates introduce una distinción importante. No todo lo que es placentero puede ser considerado bueno en un sentido moral o filosófico. El placer, como hemos visto en capítulos anteriores, puede ser engañoso, pues muchas veces lleva a las personas a buscar gratificación inmediata sin tomar en cuenta las consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, una persona que se entrega a un placer sensual momentáneo puede perder de vista el bien más alto, como la salud, la justicia o la sabiduría. Así, el placer puede ser un obstáculo para alcanzar el verdadero bien si no está guiado por la razón y la virtud. Sócrates subraya que el bien no es solo una cuestión de satisfacción inmediata, sino un ideal al que debemos aspirar, una verdad más profunda que solo puede alcanzarse a través de la reflexión racional. Este principio del bien es esencial para entender qué significa vivir una vida ética y justa. No se trata de acumular placeres, sino de perseguir un propósito más elevado que transforme la vida humana en una existencia llena de sentido. La sabiduría, entonces, se presenta como el medio para conocer el bien en su verdadero sentido. El sabio es quien puede discernir entre lo que es verdaderamente valioso y lo que es solo una ilusión momentánea de satisfacción. La sabiduría permite al individuo reconocer que no todo lo que parece agradable es realmente bueno. En cambio, el sabio actúa de acuerdo con el principio del bien, buscando lo que es duradero, justo y moralmente correcto, independientemente de los placeres que pueda ofrecer el mundo exterior. El diálogo se profundiza cuando Sócrates plantea que la sabiduría y el conocimiento son esenciales no solo para alcanzar el bien, sino para vivir de manera coherente con nuestra naturaleza humana. La verdadera felicidad, sostiene Sócrates, no se alcanza a través de los placeres sensoriales, sino cuando el ser humano es capaz de vivir en armonía con su razón, de manera que sus deseos y acciones estén guiados por un conocimiento profundo del bien. Filebo, que aún defiende su visión hedonista, intenta contraponer la idea de que el placer, en sí mismo, no puede ser una fuente de felicidad si no es perseguido con sabiduría. Sin embargo, Sócrates mantiene que el bien y la sabiduría son inseparables. Al definir lo que es bueno, la sabiduría nos guía hacia una vida moralmente justa, mientras que el placer, si se busca sin reflexión, puede alejarnos de esa vida. Sócrates también introduce la idea de que el bien es indivisible y que, al buscarlo, los seres humanos buscan algo más que placeres momentáneos, buscan el sentido profundo de su existencia. La sabiduría, entonces, no es solo la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, sino también la habilidad para vivir de acuerdo con la verdad y con los principios que rigen una vida virtuosa. La conclusión de Sócrates en este capítulo es que el conocimiento del bien es el principio que guía la vida ética. Para vivir correctamente, los seres humanos deben cultivar la sabiduría, pues es la única forma de lograr una existencia que esté en armonía con la verdad y la justicia. De esta manera, la búsqueda del bien trasciende la mera satisfacción de los deseos o los placeres. Es un proceso que involucra la reflexión profunda, el autocontrol y el conocimiento verdadero. En este capítulo, hemos explorado la relación entre el bien, la sabiduría y el placer. Sócrates nos muestra que la verdadera felicidad no proviene de la satisfacción de los placeres inmediatos, sino de vivir de acuerdo con el conocimiento del bien, que solo se alcanza a través de la reflexión racional y el desarrollo de la virtud. La sabiduría es la clave para comprender lo que es verdaderamente valioso, y solo a través de ella podemos alcanzar una vida llena de sentido y armonía. En el próximo capítulo, continuaremos ahondando en estos temas fundamentales para entender la naturaleza humana y la búsqueda del bien. Acompáñanos en este fascinante viaje filosófico. Capítulo 6. El placer y el dolor en la vida humana. En el sexto capítulo de Filebo, la conversación se adentra más profundamente en la relación entre el placer, el dolor y la naturaleza humana. Sócrates, en su papel de interlocutor, se enfrenta una vez más a las ideas de Filebo sobre el placer como el principio fundamental para la felicidad humana. Sin embargo, a lo largo de este capítulo, Sócrates argumenta que el placer, por sí solo, no puede ser la base de una vida bien vivida, ya que la complejidad de la experiencia humana va más allá de lo meramente sensorial. El capítulo comienza con Sócrates recordando la afirmación anterior de Filebo de que el placer es el bien supremo y que el dolor es su opuesto, algo que debe ser evitado a toda costa. Sin embargo, Sócrates plantea que el placer y el dolor no son fuerzas opuestas simples, sino que ambos tienen una relación más compleja. Si bien es cierto que la mayoría de los seres humanos tienden a evitar el dolor y a buscar el placer,
esta búsqueda puede ser engañosa. Los placeres sensoriales, como comer o beber en exceso, pueden parecer placenteros en el corto plazo, pero a menudo conducen al dolor y la insatisfacción a largo plazo. La verdadera vida feliz no está construida sobre la gratificación inmediata de los sentidos, sino en la moderación y el equilibrio. Sócrates introduce la noción de que los placeres físicos, por su naturaleza efímera y transitoria, no son dignos de ser el fin último de la vida humana. Estos placeres, aunque agradables en el momento, no tienen un valor duradero. En cambio, las verdaderas fuentes de satisfacción son aquellas que están relacionadas con el conocimiento, la virtud y la sabiduría, pues estos son los aspectos de la vida que perduran y que realmente nutren el alma. El filósofo argumenta que, si bien el placer es un aspecto importante de la vida humana, no debe ser considerado como la única fuente de felicidad. Más bien, el placer debe ser visto como algo que, cuando se persigue en exceso, puede llevar al desequilibrio y al sufrimiento. Para Sócrates, la clave está en la moderación y en el discernimiento racional. El placer no debe dominar la vida humana, sino ser un componente más dentro de una vida virtuosa y equilibrada. En esta parte del diálogo, Sócrates también aborda el concepto de dolor. Al igual que el placer, el dolor es una experiencia que todos los seres humanos deben enfrentar en algún momento de sus vidas. Sin embargo, Sócrates sugiere que el dolor, aunque en muchos casos se percibe como algo negativo, también puede tener un valor importante en el desarrollo moral y en la búsqueda del bien. En algunas circunstancias, el dolor puede servir como una herramienta para el aprendizaje y el crecimiento personal. El sufrimiento, cuando se enfrenta con sabiduría, puede llevar a la reflexión profunda, a la autocomprensión y a la purificación del alma. Sócrates también señala que el dolor no siempre es un mal absoluto. En ocasiones, el dolor es una señal de que algo no está bien en el cuerpo o en el alma, y puede ser una oportunidad para corregir los errores, mejorar nuestras virtudes o rectificar nuestras decisiones. Así, el dolor no debe ser evitado a toda costa, sino que debe ser comprendido y manejado con la ayuda de la razón. Al integrar tanto el placer como el dolor dentro de una visión más amplia de la vida humana, podemos encontrar un equilibrio que conduzca a una existencia más plena y sabia. El diálogo entre Sócrates y Filebo se adentra aún más en la importancia de la moderación en la vida humana. Mientras que Filebo sigue defendiendo la idea de que la vida debe buscarse en función de los placeres, Sócrates no solo cuestiona esa visión, sino que la reemplaza con una propuesta más compleja. La vida humana debe buscar un equilibrio entre placer y dolor, y debe basarse en principios racionales y filosóficos que guíen las acciones hacia el bien y la virtud. No se trata de rechazar el placer, sino de saber cómo disfrutarlo de manera que no se convierta en una fuente de desorden o corrupción para el alma. A medida que avanza el capítulo, Sócrates explica que los placeres que provienen del conocimiento y de la contemplación de la verdad son los más altos y duraderos, ya que no están sujetos a la transitoriedad de los placeres físicos. La verdadera felicidad, según Sócrates, radica en el cultivo del alma a través de la filosofía, en el desarrollo de la sabiduría, y en la búsqueda constante del bien como principio rector de nuestra vida. La discusión se va haciendo cada vez más filosófica, ya que Sócrates desafía la concepción de Filebo sobre la naturaleza de los placeres y le plantea que hay placeres más elevados que no son físicos, sino espirituales y mentales. Los placeres de la mente, aquellos que provienen de la reflexión filosófica y el entendimiento de las grandes verdades del universo, son los que realmente deben ser considerados los más nobles y los más deseables. Al final del capítulo, Sócrates reafirma su idea de que una vida bien vivida no es aquella que busca el placer sin más, sino aquella que está gobernada por la razón y la sabiduría. Los placeres deben ser disfrutados con moderación y deben estar subordinados a la vida moral y filosófica que permite alcanzar el verdadero bien. Este capítulo ha profundizado en la discusión sobre el placer y el dolor, mostrando que ambos son aspectos inevitables de la vida humana. Sócrates nos invita a reflexionar sobre cómo debemos manejar estos aspectos para vivir una vida equilibrada, centrada en el conocimiento y la sabiduría, y no en la mera satisfacción de los deseos sensoriales. La verdadera felicidad, según Sócrates, no reside en la búsqueda desenfrenada del placer, sino en el cultivo de una vida virtuosa guiada por la razón y la reflexión filosófica. En el siguiente capítulo, continuaremos explorando estos temas profundos, mientras seguimos buscando la comprensión del bien y la verdadera felicidad. No te lo pierdas. Capítulo 7. La relación entre el conocimiento y la virtud. En este séptimo capítulo de Filebo, la conversación entre Sócrates y Filebo se adentra en una discusión sobre la relación entre el conocimiento y la virtud,
dos pilares fundamentales para entender la vida humana según la filosofía platónica. Después de haber debatido sobre la naturaleza del placer y el dolor en los capítulos anteriores, Sócrates introduce ahora un tema crucial para su visión del bien vivir: la conexión entre la verdadera sabiduría y la moralidad. El diálogo comienza con Sócrates planteando la pregunta de si la virtud es algo que se puede enseñar o si es algo que surge de una disposición natural en el ser humano. Filebo, con su enfoque orientado al placer, había defendido previamente que la búsqueda del placer es la base de la vida buena. Ahora, Sócrates le plantea la cuestión de si la virtud y el conocimiento son parte de esta búsqueda del placer. De manera sutil, Sócrates va dirigiendo la conversación hacia la idea de que la verdadera virtud no puede depender solo de los placeres, sino que está ligada al conocimiento, es decir, a un entendimiento profundo y racional del mundo. Sócrates argumenta que la virtud no puede ser simplemente una cuestión de deseos o emociones. Los placeres pueden ser engañosos, y las personas pueden buscar el placer sin tener la menor idea de lo que realmente les beneficia. La virtud, en cambio, se basa en la razón y en el conocimiento de lo que es realmente bueno para el alma. Según Sócrates, la verdadera virtud es la que se obtiene a través del conocimiento de lo que es moralmente correcto, y no simplemente por la búsqueda de lo que se percibe como placentero en el momento. A lo largo del capítulo, Sócrates va estableciendo que para tener verdadera virtud, el ser humano debe poseer una forma de conocimiento que no solo se limite a los placeres físicos, sino que se eleve hacia un entendimiento profundo y abstracto de las leyes que rigen la moralidad. La virtud, entonces, no se limita a la simple acción moral, sino que se basa en la razón, la reflexión y el conocimiento del bien. En su diálogo con Filebo, Sócrates también examina la idea de que los placeres pueden ser percibidos de manera errónea cuando las personas carecen de la sabiduría necesaria. Sin el conocimiento adecuado, las personas pueden caer en el error de confundir el placer inmediato con el verdadero bien. Es más, los placeres materiales o sensoriales no son en sí mismos malos, pero si se persiguen sin la guía de la razón, pueden llevar a la desdicha y a la corrupción del alma. Esto contrasta con la virtud, que se cultiva a través del ejercicio del pensamiento y la reflexión filosófica. Sócrates continúa su argumentación destacando que la relación entre el conocimiento y la virtud está intrínsecamente ligada a la capacidad de discernir lo que es correcto de lo que es incorrecto. Solo un individuo que posee un conocimiento claro y profundo puede tomar decisiones sabias y virtuosas en su vida. La virtud no es solo una cuestión de actos aislados, sino un estado del ser que surge cuando la razón y el conocimiento guían nuestras acciones. Además, Sócrates también introduce la idea de que la virtud es algo que se debe practicar, no solo contemplar. El conocimiento no es suficiente por sí solo para alcanzar la virtud, la acción es esencial. Sin embargo, la acción debe estar dirigida por la sabiduría adquirida a través del conocimiento. En este sentido, el verdadero sabio es aquel que, al comprender lo que es el bien, actúa en consecuencia. La sabiduría y la virtud no son cualidades que puedan existir separadas la una de la otra. Uno de los aspectos más fascinantes de este capítulo es cómo Sócrates subraya la importancia del autoconocimiento. Para él, la verdadera virtud y sabiduría surgen cuando una persona se conoce a sí misma profundamente, reconociendo sus limitaciones y errores, pero también sus potencialidades. Este autoconocimiento es un proceso constante, que requiere un esfuerzo constante por parte del individuo para mejorar y corregir sus acciones a través del conocimiento. El capítulo culmina con la afirmación de Sócrates de que la virtud es más que una serie de buenas acciones, es una disposición del alma hacia lo correcto, guiada por el conocimiento del bien y la verdad. La virtud no puede ser separada de la sabiduría, ya que es solo a través del entendimiento profundo de la naturaleza humana y del universo que podemos llegar a comprender lo que realmente constituye una vida bien vivida. En este capítulo, hemos explorado la conexión esencial entre el conocimiento y la virtud en la filosofía de Sócrates. Para él, el camino hacia una vida plena y moral no pasa solo por la búsqueda de placeres sensoriales, sino por el cultivo de la sabiduría, que nos permite discernir el verdadero bien. Sócrates nos enseña que la virtud es inseparable del conocimiento y que solo a través de la reflexión filosófica podemos alcanzar una existencia verdaderamente justa y equilibrada. En el siguiente capítulo, continuaremos analizando estos temas fundamentales para entender la vida humana según la filosofía de Platón. No te lo pierdas. Capítulo 8. La naturaleza de la belleza y su relación con el bien. En el octavo capítulo de Filebo, el diálogo entre Sócrates y Filebo continúa profundizando en los aspectos fundamentales de la filosofía platónica.
Después de haber discutido la relación entre conocimiento y virtud, el foco de este capítulo se desplaza hacia otro concepto esencial, la belleza. ¿Cómo se relaciona la belleza con el bien? ¿Es la belleza simplemente un placer visual o tiene una conexión más profunda con la vida moral y filosófica del ser humano? Sócrates plantea estas preguntas y se embarca en un análisis que conecta el mundo sensible con el mundo de las ideas, tal como Platón había expuesto en otros diálogos. Para iniciar esta reflexión, Sócrates le pregunta a Filebo si considera que la belleza es una forma de placer. Filebo, fiel a su visión de que el placer es el bien supremo, responde afirmativamente, sugiriendo que la belleza debe ser, por tanto, una fuente de placer, y que este placer es la esencia misma de lo que es bello. Sócrates, sin embargo, señala una contradicción en esta visión. Si la belleza es solo un placer superficial, ¿cómo podría mantenerse como algo valioso cuando se enfrenta a la descomposición y al paso del tiempo? Es aquí cuando Sócrates introduce una distinción importante entre los placeres sensoriales inmediatos y aquellos placeres que surgen de la apreciación intelectual. Según Sócrates, lo que percibimos como belleza a través de nuestros sentidos no es en realidad la belleza misma. Lo que experimentamos como bello en el mundo físico son solo reflejos imperfectos de una belleza trascendente, que solo puede ser conocida a través de la razón y el pensamiento filosófico. La verdadera belleza, según Sócrates, no es algo que se pueda tocar ni ver, es una idea abstracta, algo eterno e inmutable que solo se puede aprender intelectualmente. El diálogo avanza y Sócrates continúa haciendo una serie de preguntas que desafían la visión común de que la belleza está únicamente ligada a los placeres sensoriales. Si la belleza fuera solo una forma de placer sensorial, ¿no se desintegraría con el tiempo? De hecho, las cosas que consideramos bellas, como las flores o las obras de arte, pierden su esplendor con el paso del tiempo. Esta transitoriedad del placer sensorial lleva a Sócrates a preguntarse si la belleza verdadera no está más allá de las imperfecciones del mundo físico. A medida que avanza la discusión, Sócrates va conectando la belleza con la idea del bien. En la filosofía platónica, el bien es la causa última de todo lo que existe, y la belleza es una manifestación de esa causa última. La belleza, entonces, no es solo algo que se disfruta, sino que es una forma de acercarse al bien. La belleza que se experimenta a través de los sentidos nos recuerda la belleza eterna del mundo de las ideas, que se encuentra más allá del alcance de nuestros sentidos. La belleza, en este sentido, es un medio para comprender lo divino y lo puro. Uno de los puntos más reveladores de este capítulo es cuando Sócrates plantea que el placer que se experimenta con la belleza física, aunque agradable, no puede compararse con el placer que proviene del conocimiento y la contemplación de la verdadera belleza. En este sentido, la belleza física no es más que un reflejo de algo mucho más profundo. El placer sensorial es efímero, pero el placer del alma, cuando se conecta con las ideas eternas, es inmortal y superior. La belleza, por lo tanto, actúa como una puerta hacia el conocimiento del bien, que es la verdadera fuente de satisfacción y plenitud para el ser humano. Sócrates también introduce la noción de que la belleza no solo se refiere a lo que percibimos a través de los sentidos, sino también a la armonía y el orden del cosmos. El universo mismo, en su estructura y equilibrio, es bello porque refleja la perfección del bien. Todo lo que es bello en el mundo físico es bello porque se asemeja a las ideas del bien, que son perfectas e inmutables. Este principio se convierte en un tema central en la filosofía de Platón, ya que subraya que la belleza no es algo que existe en el mundo de las apariencias, sino que tiene su origen en el mundo de las ideas. En este capítulo, Filebo empieza a darse cuenta de la diferencia entre la belleza como un placer pasajero y la verdadera belleza como algo que eleva el alma. Al principio, él había defendido que el placer es el bien supremo, pero conforme la conversación avanza, comienza a aceptar la idea de que la belleza tiene una naturaleza que va más allá de lo sensorial. La belleza verdadera está relacionada con la virtud, el conocimiento y el bien, lo cual es un punto de consenso creciente entre Sócrates y sus interlocutores. Al final del capítulo, Sócrates reafirma la idea de que la belleza, como todas las demás virtudes, no debe ser vista como un fin en sí misma. La belleza, cuando se contempla correctamente, nos lleva a una mayor comprensión de lo que es realmente importante: el bien. La verdadera belleza es un reflejo de la armonía del cosmos y una manifestación del orden divino que gobierna el universo. Solo aquellos que buscan la belleza desde una perspectiva filosófica son capaces de entender su verdadero significado y su conexión con el bien eterno. Este capítulo ha abordado la compleja relación entre la belleza, el placer y el bien,
desafiando las nociones comunes de belleza como algo puramente sensorial. Sócrates nos ha mostrado que la verdadera belleza no es efímera ni superficial, sino una manifestación del bien eterno que solo se puede entender a través del conocimiento y la contemplación filosófica. En el siguiente capítulo, continuaremos desentrañando las ideas de Platón sobre el bien y su relación con la vida humana. No te lo pierdas. Capítulo 9. La relación entre el bien y el placer. En este capítulo, el diálogo entre Sócrates y Filebo se centra en una cuestión fundamental para la filosofía de Platón, la relación entre el bien y el placer. Tras haber discutido la belleza, Sócrates lleva la conversación hacia una reflexión más profunda sobre el significado del placer, sugiriendo que no todo placer es igualmente valioso. A partir de esta premisa, la cuestión se convierte en un examen de si el placer y el bien pueden ser realmente lo mismo, o si el placer, tal como lo entiende Filebo, es algo que se debe subordinar al bien. Filebo, fiel a sus creencias anteriores, sostiene que el placer es el mayor bien que un ser humano puede experimentar. Según su punto de vista, la vida humana debe orientarse hacia la obtención de placer, pues considera que el placer es inherentemente positivo y siempre beneficioso. Para él, vivir una vida plena consiste en experimentar el mayor placer posible. Sin embargo, Sócrates no se conforma con esta afirmación y decide ponerla a prueba. Sócrates comienza planteando una distinción crucial entre placeres sensoriales y placeres intelectuales. Los placeres sensoriales, aquellos que provienen de los sentidos, son efímeros, sujetos a la fluctuación del momento, y dependen del estado físico del cuerpo. En cambio, los placeres intelectuales son más duraderos, profundos y, en muchos casos, más satisfactorios para el alma. Sócrates explica que los placeres sensoriales son parte de un mundo imperfecto y material, mientras que los placeres intelectuales nos conectan con el mundo de las ideas, donde reside la verdadera perfección. Es en este contexto que Sócrates introduce la pregunta crucial: ¿puede el placer, por sí mismo, ser el bien supremo? Si el placer estuviera relacionado con el bien, ¿no debería ser algo que se experimenta de manera constante y eterna, en lugar de algo que varía dependiendo de las circunstancias? Sócrates pone a prueba la creencia de Filebo preguntando si realmente existe un placer perfecto y absoluto, algo que nunca cambia ni se desvanece. A través de este cuestionamiento, busca mostrar que los placeres sensoriales son limitados y no pueden ser considerados como el bien más alto. Según Sócrates, la vida orientada únicamente hacia la búsqueda de placer carece de la estabilidad y la profundidad necesarias para alcanzar una existencia plena. La discusión gira entonces hacia una reflexión sobre cómo el placer se relaciona con la virtud y el bien. Sócrates argumenta que no todos los placeres son igualmente buenos. De hecho, algunos placeres pueden incluso ser perjudiciales y conducen a comportamientos viciosos o a una vida de indulgencia desenfrenada. Un placer que surge de la satisfacción de los deseos más bajos puede, en lugar de elevar al ser humano, llevarlo hacia una vida de sufrimiento y desorden. Por el contrario, el placer que está ligado a la razón, la virtud y el conocimiento es el que realmente contribuye a la felicidad y a la realización del ser humano. Sócrates destaca que el verdadero bien no es un simple placer, sino una armonía entre los deseos, el conocimiento y la virtud. El bien supremo es algo que se alcanza cuando el alma está en su estado más puro y elevado, en el que no solo se buscan placeres, sino que se busca la verdad y la perfección. Es en este estado de contemplación filosófica donde el ser humano puede experimentar los placeres más profundos y duraderos, aquellos que se originan en la razón y la comprensión del mundo de las ideas. El concepto de el bien en Platón, por lo tanto, se distingue de la simple búsqueda de placer. El bien es lo que da coherencia y propósito a toda la existencia, mientras que el placer es solo un subproducto que debe ser controlado y entendido en su contexto adecuado. El verdadero placer, en este sentido, no es algo que deba buscarse por sí mismo, sino que es el resultado natural de vivir una vida virtuosa y racional. Sócrates concluye que, para ser verdaderamente feliz, el ser humano debe aprender a distinguir entre los placeres que son meros refugios de la insatisfacción y los placeres que nacen del conocimiento y la virtud. En este capítulo, Sócrates también pone énfasis en la idea de que el placer no puede ser el principio rector de la vida humana. Mientras que el placer puede ser una parte importante de la existencia, no debe ser el objetivo final. De hecho, cuando el placer se busca de manera desmedida y sin control, puede convertirse en una fuente de sufrimiento y destrucción. La verdadera felicidad, según Platón, radica en el conocimiento del bien, en la conexión con las ideas y en la práctica de la virtud.
La conclusión de este capítulo es una reafirmación de que la búsqueda del placer, por sí sola, no es suficiente para llevar al ser humano a una vida plena y satisfactoria. El placer debe estar subordinado a algo más grande, el bien. El placer que surge del conocimiento, la reflexión y la virtud es el verdadero placer que vale la pena experimentar, ya que está en armonía con la naturaleza y con el orden del cosmos. En este capítulo hemos explorado cómo Platón, a través de la figura de Sócrates, cuestiona la creencia de que el placer es el bien supremo. La verdadera naturaleza del bien, nos dice Sócrates, está más allá de los placeres sensoriales y está conectada con la sabiduría, la virtud y el orden cósmico. En el siguiente capítulo, seguiremos profundizando en cómo estas ideas sobre el placer y el bien se relacionan con la vida ética y filosófica. No te lo pierdas. Capítulo 10. La relación entre el bien, la virtud y la felicidad. En este capítulo, Sócrates y Filebo continúan profundizando en la naturaleza del bien, pero ahora añaden un nuevo elemento a la discusión, la virtud. La conversación gira en torno a cómo la virtud está vinculada al bien supremo, y cómo, por ende, puede conducir a una vida feliz. Para Sócrates, la virtud no es algo que se pueda separar de la verdadera comprensión del bien. Más bien, es una manifestación de la capacidad humana para alcanzar la perfección y la armonía interior. Sócrates comienza su intervención con una afirmación radical: el bien y la virtud son inseparables. No hay una verdadera virtud sin una comprensión del bien, y no puede haber una vida moralmente buena si el individuo no busca constantemente el bien en todas sus acciones. Según Sócrates, la virtud es la disposición del alma que nos permite alinearnos con lo que es verdaderamente bueno y justo. Así, la virtud se convierte en el medio por el cual podemos experimentar el bien, y al mismo tiempo, es la clave para alcanzar la felicidad. La discusión toma un giro interesante cuando Sócrates introduce la idea de que la virtud no solo está relacionada con la moralidad, sino también con el conocimiento. Para Platón, la virtud no es un simple conjunto de comportamientos éticos, sino una forma de conocimiento profundo, un entendimiento de cómo el mundo y el alma humana funcionan de manera justa. La virtud, entonces, es el resultado de la sabiduría y la comprensión de las ideas, especialmente la idea del bien. Esta conexión entre la virtud y el conocimiento revela cómo, en la filosofía platónica, la vida ética no es solo una cuestión de seguir reglas, sino de comprender la naturaleza fundamental del universo. La pregunta que surge a continuación es si todas las virtudes son igualmente necesarias para alcanzar la felicidad. Sócrates sostiene que sí. La justicia, la templanza, la valentía y la sabiduría, todas las virtudes son esenciales para una vida plena. Cada virtud juega un papel importante en el mantenimiento de la armonía interna del individuo, y cada una contribuye de manera única al bienestar del alma. Sin justicia, por ejemplo, el individuo no puede vivir en armonía con los demás, lo que perjudica su felicidad. Sin templanza, los deseos desmedidos llevan a la destrucción del alma. Sin valentía, el ser humano no puede enfrentar la adversidad con dignidad, y sin sabiduría, se pierde la capacidad de discernir lo que realmente es bueno. Sócrates destaca que, a diferencia del placer, la virtud no es algo que se pueda medir de forma cuantitativa. No se trata de acumular virtudes, sino de desarrollarlas profundamente en el alma. La virtud auténtica no es un logro superficial, sino una transformación interna que afecta la forma en que uno ve y experimenta el mundo. Esta transformación es esencial para lograr la verdadera felicidad, ya que solo una persona virtuosa puede experimentar una felicidad profunda y duradera. Además, Sócrates señala que la felicidad no se encuentra simplemente en la acumulación de bienes materiales o en la satisfacción de deseos momentáneos. La verdadera felicidad es el resultado de vivir de acuerdo con la razón y la virtud. La felicidad que proviene de los placeres sensoriales o de los logros mundanos es efímera y no proporciona la paz interna que el alma busca. Solo aquellos que han cultivado la virtud y el conocimiento del bien pueden experimentar una felicidad que no dependa de factores externos, sino que sea una satisfacción interna, genuina y duradera. Uno de los aspectos más importantes que Sócrates resalta en este capítulo es que la felicidad no es algo que se pueda alcanzar de manera aislada o egoísta. La vida virtuosa está profundamente conectada con la comunidad y con la justicia social. Un individuo que busca la virtud y el bien no solo lo hace para su propio beneficio, sino también para el bien de los demás. La felicidad, entonces, no se alcanza en solitario, sino en el contexto de relaciones justas y armoniosas con los demás. La vida virtuosa es, por tanto, una vida en comunidad,
una vida en la que el bienestar de cada uno está estrechamente vinculado al bienestar de todos. Sócrates también discute la importancia de la reflexión en el proceso de alcanzar la virtud. La virtud no se logra automáticamente. Requiere de un esfuerzo constante y de la reflexión profunda sobre las propias acciones y pensamientos. El hombre virtuoso es aquel que busca siempre mejorar, que se dedica a cultivar su alma y a reflexionar sobre la justicia, el bien y la naturaleza del mundo. La virtud, para Platón, es un proceso continuo de aprendizaje y automejoramiento. La conclusión del capítulo es clara: la verdadera felicidad se encuentra en la virtud, y la virtud está indisolublemente vinculada al conocimiento del bien. No hay una vida verdaderamente feliz sin una vida virtuosa, y no puede haber virtud sin una comprensión profunda del bien. La vida ética y moral no es un camino fácil, pero es el único camino hacia una felicidad verdadera y duradera. El conocimiento del bien y la práctica de la virtud son la clave para vivir una vida que esté en armonía con el universo y con uno mismo. Este capítulo subraya la visión platónica de que la felicidad no es algo superficial o trivial, sino algo que surge de la excelencia moral y del entendimiento profundo de la verdad. La virtud es la manifestación de esta sabiduría, y aquellos que buscan el bien y la virtud estarán en el camino hacia una existencia plena, tanto en este mundo como en el más allá. En este capítulo, hemos explorado cómo Platón nos invita a reflexionar sobre la relación entre la virtud, el bien y la verdadera felicidad. La búsqueda del bien y la práctica de la virtud son inseparables, y solo a través de ellas podemos alcanzar una vida plena. En el siguiente capítulo, seguiremos explorando más a fondo estas ideas sobre la moralidad y la justicia en la vida humana. No te lo pierdas. Capítulo 11. El placer y su relación con el bien. En este capítulo, la conversación entre Sócrates y Filebo se dirige hacia un tema que ha sido objeto de debate durante siglos: la relación entre el placer y el bien. Mientras Sócrates sigue desarrollando su teoría sobre el bien, se enfrenta a la visión opuesta de Filebo, quien sostiene que el placer, en alguna medida, es el bien supremo, o al menos, una parte esencial de una vida bien vivida. Sócrates, con su característico enfoque dialéctico, comienza interrogando a Filebo para llegar a una definición más precisa del placer. Para Sócrates, el placer debe ser analizado cuidadosamente, ya que, aunque parece ser algo agradable y deseable, puede no ser necesariamente el bien más alto. A lo largo de este capítulo, se exploran las diferencias entre los placeres de la mente y los placeres del cuerpo, y cómo, de acuerdo con Platón, estos se relacionan con la felicidad y la virtud. En un primer momento, Filebo argumenta que la vida más placentera es la mejor, pues los placeres constituyen la satisfacción de los deseos más fundamentales de los seres humanos. Según su visión, una vida que maximiza el placer está alineada con el bien. Sin embargo, Sócrates señala que no todos los placeres son iguales, y que algunos son triviales o incluso destructivos. La comparación que hace Sócrates entre los placeres del cuerpo y los placeres del alma se convierte en un punto crucial de la discusión. Sócrates plantea que los placeres del cuerpo, aunque agradables, son temporales y están ligados a las limitaciones físicas de los seres humanos. Estos placeres, como comer, beber o satisfacer otros deseos sensoriales, son fugaces y no proporcionan una satisfacción duradera. La satisfacción que otorgan se desvanece rápidamente, lo que implica que los placeres corporales no son una fuente fiable de felicidad. De hecho, muchos de estos placeres están asociados con el sufrimiento, la insatisfacción o el exceso, lo cual puede llevar a una vida desequilibrada y perjudicial para el individuo. En contraste, los placeres del alma, aquellos relacionados con el conocimiento, la sabiduría y la reflexión, son más duraderos y más profundos. Sócrates sugiere que estos placeres no dependen de las circunstancias externas ni de las condiciones físicas, sino que surgen del ejercicio de la razón y la virtud. Los placeres del alma, de acuerdo con Platón, están más cerca del verdadero bien, ya que son más puros y están alineados con la búsqueda de la verdad y la justicia. Para reforzar su argumento, Sócrates utiliza una serie de analogías y ejemplos. Compara la vida humana con un banquete, en el cual los placeres inmediatos de la comida y la bebida pueden ser muy atractivos, pero rápidamente se desvanecen y nos dejan con el vacío de la insatisfacción. Por el contrario, los placeres derivados de la contemplación del bien, la justicia y la sabiduría son como una comida espiritual que alimenta el alma y nos acerca al verdadero propósito de la vida humana. Sócrates también introduce el concepto de la moderación, sugiriendo que el verdadero placer no se encuentra en la indulgencia desmedida, sino en el equilibrio.
Un placer que se disfruta con moderación y se combina con la reflexión y el discernimiento es, según Platón, más valioso que aquellos placeres que nos dominan y nos llevan a la esclavitud de nuestros deseos. La moderación es, en este sentido, una virtud crucial que permite al ser humano disfrutar de los placeres sin caer en los excesos que pueden destruir su bienestar. A lo largo del capítulo, Sócrates subraya la importancia del autoconocimiento y la disciplina para alcanzar una vida plena. La verdadera felicidad no proviene de la acumulación de placeres efímeros, sino de una vida centrada en el desarrollo de la virtud, la sabiduría y la búsqueda del conocimiento. En este sentido, el placer y el bien no son necesariamente sinónimos. El placer puede ser un componente de la vida buena, pero no es el componente esencial. El bien se encuentra en la razón, en la moderación y en la virtud, y estos son los elementos que deben guiar la vida humana. A medida que la discusión avanza, Sócrates presenta una crítica al hedonismo, la doctrina que identifica el placer con el bien. Para Platón, esta visión es limitada e insuficiente, ya que no toma en cuenta la complejidad de la naturaleza humana ni la necesidad de una vida dirigida por principios más elevados. El placer no debe ser el objetivo final de la vida, sino más bien un medio que puede acompañar a una vida vivida de acuerdo con la razón y la justicia. En este contexto, Sócrates también reflexiona sobre el papel de los placeres en la educación moral. Los placeres, aunque importantes, deben ser gestionados adecuadamente y entendidos en su relación con la virtud. La verdadera educación, según Platón, consiste en enseñar al ser humano a distinguir entre los placeres efímeros y los placeres verdaderos, los cuales solo se alcanzan a través de la sabiduría, la reflexión y el cultivo de las virtudes. El capítulo concluye con Sócrates reiterando que el bien no se encuentra en la satisfacción inmediata de los placeres, sino en la búsqueda constante de la virtud, la justicia y la sabiduría. La verdadera felicidad proviene de vivir una vida equilibrada y moderada, en la que el alma se alimenta de placeres más elevados y duraderos, aquellos que están alineados con el bien y con la razón. En este capítulo, hemos explorado cómo Platón nos invita a reconsiderar el papel del placer en la vida buena. Aunque el placer puede ser parte de una vida feliz, no debe ser el objetivo principal. La verdadera felicidad se encuentra en la virtud, el conocimiento y la moderación. En el próximo capítulo, continuaremos nuestro recorrido por las enseñanzas de Platón sobre la vida ética y la búsqueda del bien. No te lo pierdas. Capítulo 12. La relación entre el bien y la ciencia. En este capítulo, la conversación entre Sócrates y Filebo toma un giro hacia la ciencia y su relación con el bien. Sócrates, continuando su búsqueda del entendimiento más profundo sobre el concepto del bien, introduce el papel fundamental de la ciencia en la comprensión de la vida ética. En sus argumentos, busca probar que la verdadera felicidad y el bien no son solo cuestión de placeres inmediatos o físicos, sino que dependen de una comprensión más elevada y racional, accesible solo a través de la ciencia y el conocimiento. Sócrates empieza este capítulo destacando la importancia de la ciencia como un medio para alcanzar el conocimiento verdadero. Según él, los humanos están dotados de razón, una facultad que debe ser utilizada para alcanzar una comprensión más profunda de la naturaleza, de las cosas y, sobre todo, del bien. La razón, al estar dirigida por la ciencia y el conocimiento, nos permite alejarnos de los placeres efímeros y de las distracciones del cuerpo para buscar la verdad, que es, según Platón, el verdadero bien. La ciencia, como Sócrates plantea, no debe confundirse con la simple acumulación de hechos o información. El verdadero conocimiento científico no es solo memorizar datos o repetir lo aprendido, sino una búsqueda constante de las causas y principios que subyacen en todo lo que existe. A través de la ciencia, somos capaces de comprender las leyes universales que rigen tanto el cosmos como el comportamiento humano. Este conocimiento, entonces, nos orienta hacia una vida ética y virtuosa. Sócrates y Filebo, en su intercambio, comienzan a discutir qué constituye el verdadero conocimiento. Sócrates argumenta que, para conocer realmente el bien, uno debe entender la naturaleza esencial de las cosas, y eso solo se logra a través de la ciencia. La razón debe dominar nuestras pasiones y deseos, porque solo a través de la razón podemos discernir entre lo que es realmente valioso y lo que es superficial o destructivo. En la tradición platónica, la ciencia no se limita al estudio de lo físico, sino que incluye también el conocimiento de las ideas o las formas. Para Platón, las formas son realidades eternas e inmutables que existen más allá del mundo sensible. La ciencia verdadera, por lo tanto,
no trata sobre los objetos materiales que percibimos con nuestros sentidos, sino sobre las formas abstractas que constituyen la esencia de las cosas. Sócrates explica que es necesario dirigir nuestra mente hacia el mundo de las formas para poder comprender el bien y la verdad en su estado puro. Un aspecto importante que Sócrates resalta en este capítulo es la capacidad de la ciencia para transformar la vida del individuo. La verdadera ciencia, cuando se practica de manera correcta, lleva al ser humano a una vida más justa y más cercana a la perfección moral. La ciencia no solo nos enseña a comprender el mundo, sino también a vivir de acuerdo con principios que nos permiten alcanzar la verdadera felicidad. Sin embargo, no todos los placeres son iguales, y en este punto Sócrates vuelve a diferenciar los placeres del cuerpo de los placeres del alma. El conocimiento y la sabiduría, al contrario de los placeres temporales, no solo son duraderos, sino que también son más satisfactorios y enriquecedores. La búsqueda de la verdad, guiada por la ciencia y la razón, proporciona un tipo de placer mucho más profundo y duradero que el placer físico, porque este placer está relacionado con la elevación del alma y no con la satisfacción de los deseos materiales. Sigue una importante discusión sobre cómo la ciencia puede ayudar a la virtud. Sócrates señala que la verdadera ciencia no solo debe ser una herramienta para el conocimiento abstracto, sino también un medio para enseñar a las personas a vivir éticamente. La ciencia y la virtud están íntimamente relacionadas, ya que a través del conocimiento de lo que es verdaderamente bueno, los individuos pueden orientar sus vidas de manera que busquen el bienestar verdadero, en lugar de caer en la trampa de los placeres mundanos. Sócrates también hace un llamado a la humildad intelectual, reconociendo que, aunque la ciencia es una herramienta poderosa, el verdadero conocimiento es algo que no puede ser adquirido fácilmente. Requiere dedicación, disciplina y, sobre todo, un compromiso con la verdad. A medida que los seres humanos progresan en su comprensión del mundo, deben estar dispuestos a cuestionar constantemente sus creencias y asumir que siempre hay más por aprender. En esta parte del diálogo, Sócrates también aborda la idea de que el bien no es algo que se pueda alcanzar simplemente a través de una serie de acciones o decisiones pragmáticas. El bien es un principio universal y trascendente que no puede ser reducido a lo que conocemos a través de nuestros sentidos o experiencias limitadas. Solo a través de la ciencia, la razón y la reflexión filosófica podemos acercarnos a la comprensión de este principio fundamental que da forma al universo y a nuestras vidas. El capítulo también subraya que no se puede ser feliz de forma completa sin tener acceso al conocimiento y a la ciencia. La ignorancia y la falta de entendimiento sobre la naturaleza del bien son, según Sócrates, los mayores obstáculos para una vida plena. Aquellos que persiguen solo los placeres materiales, sin entender las realidades más profundas del mundo, nunca alcanzarán la verdadera felicidad, ya que están atrapados en lo efímero y lo temporal. A medida que el capítulo avanza, Sócrates continúa su conversación con Filebo, alentando una reflexión más profunda sobre el propósito de la vida humana. La verdadera vida buena no puede ser alcanzada sin un compromiso con la sabiduría y el conocimiento. La ciencia, entonces, se convierte en una brújula para dirigir nuestras vidas hacia el bien y la felicidad. Además, Sócrates enfatiza que la ciencia debe ser aplicada no solo en el ámbito individual, sino también en la sociedad. Una sociedad que valore la ciencia y el conocimiento será más justa, virtuosa y feliz, porque sus ciudadanos estarán más cerca de comprender y vivir de acuerdo con el bien. El capítulo concluye con una reafirmación de que el conocimiento es la clave para alcanzar una vida ética. La ciencia, entonces, no es solo una búsqueda intelectual, sino una vía para la transformación personal y colectiva. Sócrates invita a Filebo a reflexionar sobre la importancia de la sabiduría y la ciencia como pilares de una vida verdaderamente buena. En este capítulo, hemos visto cómo Sócrates nos muestra que la verdadera comprensión del bien solo es posible a través de la ciencia y el conocimiento. Estos no solo nos revelan la verdad sobre el mundo, sino que también nos permiten vivir de acuerdo con la virtud. En el próximo capítulo, seguiremos explorando cómo la ciencia y el conocimiento guían la vida hacia una felicidad más plena y auténtica. No te lo pierdas. Capítulo 13. La relación del bien con la virtud y el placer. En este capítulo, la conversación entre Sócrates y Filebo se adentra en la relación entre el bien, la virtud y el placer. Sócrates, con su inquebrantable deseo de descubrir la verdadera naturaleza del bien, comienza a cuestionar más profundamente las ideas preconcebidas sobre el placer, desafiando las nociones que Filebo defiende sobre la relación directa entre el placer y la felicidad. La reflexión filosófica en este capítulo no solo busca entender qué es el bien, sino también cómo el placer,
tan a menudo asociado con el bienestar, se integra en la vida humana. Sócrates comienza desafiando la idea de que el placer es el principal ingrediente de una vida buena. Aunque, según Filebo, los placeres son las experiencias que conducen a la felicidad, Sócrates argumenta que el placer, por sí mismo, no puede ser la base de la verdadera felicidad. Un aspecto importante de su argumentación es que no todos los placeres son iguales. Algunos placeres son superficiales y efímeros, mientras que otros, más profundos, tienen un impacto duradero en nuestra alma. Sócrates subraya que la satisfacción de los deseos materiales y físicos no puede ser considerada la única forma de alcanzar una vida plena. La discusión entre ambos filósofos se profundiza cuando Sócrates plantea la cuestión de si el placer siempre es algo bueno. Es cierto que los placeres pueden ser agradables en el momento, pero esto no significa que todos los placeres contribuyan al bienestar general o al desarrollo de la virtud. Sócrates resalta que, si el placer fuera la clave para una vida ética y virtuosa, entonces las acciones que producen placeres destructivos, como el hedonismo desenfrenado, no serían moralmente cuestionables. Sin embargo, tal y como él demuestra, el placer no puede ser el criterio último para determinar qué es lo mejor para el individuo o la sociedad. Es en este punto que Sócrates introduce la noción de virtud. La virtud, según él, es mucho más que la búsqueda de placer. La virtud está relacionada con la excelencia moral, con la capacidad de obrar de acuerdo con principios racionales y universales. Sócrates define la virtud como la capacidad de actuar en concordancia con el bien, no por razones de satisfacción personal o egoísta, sino porque el bien es un principio objetivo que debe ser seguido por todos los seres humanos. La virtud es una cualidad que se cultiva a través del conocimiento y la reflexión, y solo a través de la ciencia y la sabiduría podemos comprender lo que constituye una vida moralmente correcta. En este punto, Sócrates vuelve a hacer una distinción importante. No se debe confundir el placer con la verdadera felicidad. El placer es una experiencia emocional que depende de nuestras percepciones sensoriales, mientras que la felicidad, según Sócrates, es algo más profundo, algo que está ligado a la realización de nuestra naturaleza racional y virtuosa. La felicidad verdadera no se alcanza con la satisfacción de los deseos inmediatos, sino con el cumplimiento de nuestra capacidad intelectual y moral. A través de la razón y la ciencia, podemos descubrir lo que realmente contribuye a una vida digna y justa. A medida que la discusión avanza, Sócrates pone de manifiesto que la vida virtuosa requiere esfuerzo, disciplina y el dominio de los deseos. La razón debe guiar nuestras acciones, y es este control racional el que nos permite vivir de acuerdo con la virtud. La virtud, entonces, es el camino hacia la felicidad, no el placer en sí mismo. Sócrates hace hincapié en que, si se sigue la senda de la virtud, los placeres que se experimenten en el camino serán de una calidad mucho más elevada y satisfactorios a largo plazo que los placeres inmediatos y superficiales. Sócrates también sugiere que la virtud está relacionada con el equilibrio interior. Una persona virtuosa es aquella que tiene control sobre sus deseos y emociones, que actúa de acuerdo con la razón y la justicia. La virtud no es simplemente la ausencia de vicios, sino la presencia activa de las cualidades que permiten a una persona vivir una vida plena. La vida virtuosa no significa abstenerse del placer, sino que implica comprender cuál es el tipo de placer que verdaderamente contribuye a una vida buena y equilibrada. Uno de los puntos clave que Sócrates plantea en este capítulo es que el bien, la virtud y el placer están interconectados, pero no de la manera en que Filebo había supuesto inicialmente. Mientras que Filebo defendía la idea de que el placer es una parte esencial de la vida buena, Sócrates lo desafía al sostener que el placer por sí solo no puede ser el criterio del bien. En lugar de ser el bien mismo, el placer debe ser subordinado a la virtud, que es el verdadero objetivo de la vida humana. Sócrates concluye este capítulo con una reflexión sobre cómo el conocimiento y la ciencia nos permiten comprender los verdaderos placeres que contribuyen al bien y a la virtud. La ciencia no solo es útil para entender el mundo físico, sino que también nos ayuda a comprender la naturaleza de la moralidad y el verdadero bienestar. La vida ética y el conocimiento van de la mano, y solo a través de la ciencia podemos alcanzar una comprensión profunda de la relación entre el placer, la virtud y el bien. Este capítulo subraya una vez más que el verdadero objetivo de la vida humana no es la satisfacción de los placeres momentáneos, sino la realización del bien a través del ejercicio de la virtud y la razón. A través de la filosofía y el conocimiento, podemos llegar a comprender lo que realmente significa vivir bien y alcanzar la felicidad en su forma más plena. En este capítulo, Sócrates nos muestra cómo la verdadera felicidad no depende simplemente de los placeres,
sino de la virtud, la razón y el conocimiento. En el próximo capítulo, continuaremos explorando cómo estos principios se entrelazan en la vida ética, y cómo la verdadera ciencia y sabiduría pueden guiarnos hacia una vida más plena. No te lo pierdas. Capítulo 14. La relación entre el conocimiento y la virtud. En este capítulo, Sócrates profundiza más en la relación entre el conocimiento, la virtud y la vida ética. La discusión se orienta hacia una cuestión fundamental: ¿es la virtud algo que podemos aprender, o es un don innato de la naturaleza humana? Sócrates propone que la virtud, lejos de ser un instinto o una cualidad innata, es algo que debe ser cultivado y desarrollado a través del conocimiento y la educación. Sócrates inicia esta parte de la conversación subrayando que la virtud no es simplemente una serie de comportamientos o acciones correctas, sino una disposición interna del alma que depende de la capacidad racional del individuo. De acuerdo con Sócrates, la verdadera virtud es inseparable del conocimiento, ya que para actuar de manera virtuosa, es necesario comprender lo que es verdaderamente bueno. El conocimiento de lo que es moralmente correcto no solo permite la toma de decisiones sabias, sino que también guía la voluntad hacia el bien. Sócrates explica que la virtud no se alcanza de manera automática, sino a través de la reflexión y el entendimiento. Para él, el conocimiento y la sabiduría son las bases de la verdadera moralidad. Cuando una persona sabe lo que es bueno, es capaz de actuar de manera coherente con esa sabiduría, y por lo tanto, de vivir una vida justa y ética. A medida que la discusión avanza, Sócrates enfatiza que, en realidad, el mal comportamiento surge más de la ignorancia que de la maldad intrínseca en el individuo. Es decir, las personas cometen injusticias y actos viciosos no porque deseen hacer el mal, sino porque no comprenden adecuadamente lo que es el bien. Sócrates desafía a sus interlocutores a considerar la noción de que la virtud no solo es una cuestión de deseo y voluntad, sino de conocimiento. A diferencia de la mayoría de las personas, que tienden a ver la virtud como una especie de habilidad moral innata o algo que se adquiere mediante la práctica, Sócrates sostiene que la verdadera virtud es fruto de un conocimiento profundo y verdadero de lo que constituye el bien. Este conocimiento permite que la persona actúe con sabiduría, integridad y justicia. Además, Sócrates introduce la idea de que el conocimiento no es algo que se recibe pasivamente, sino que debe ser adquirido activamente a través del cuestionamiento, el diálogo y la reflexión filosófica. El proceso de aprendizaje implica no solo comprender los conceptos abstractos del bien y la virtud, sino también poner esos conocimientos en práctica. En otras palabras, la sabiduría no es algo que simplemente se pueda almacenar en la mente, sino que debe reflejarse en las acciones de la persona. A lo largo de la conversación, Sócrates señala que, por lo tanto, la ignorancia es la verdadera fuente del mal. Las personas que actúan injustamente o de manera inmoral lo hacen por ignorancia, ya que no tienen el conocimiento necesario para discernir lo que realmente es bueno. Este enfoque refuerza la idea de que la educación filosófica es crucial para el desarrollo moral de un individuo. Es solo a través del estudio y la reflexión sobre las cuestiones éticas que podemos comprender cómo vivir de manera justa y virtuosa. La importancia del conocimiento, según Sócrates, es tal que sin él, incluso las buenas intenciones pueden resultar en acciones equivocadas. La ignorancia puede llevar a la gente a malinterpretar lo que es realmente valioso y a perseguir lo que en realidad es dañino para ellos mismos y para la sociedad. El conocimiento, por tanto, es el medio que permite a las personas ver más allá de las apariencias y alcanzar una comprensión más profunda de lo que constituye una vida buena. En este capítulo, Sócrates también refuerza la idea de que la virtud está conectada con la razón. La capacidad de razonamiento humano, más que el deseo o las inclinaciones emocionales, es la que guía al ser humano hacia la acción correcta. La racionalidad es la clave que nos permite distinguir entre lo que es realmente bueno y lo que parece serlo a primera vista, pero que en realidad podría ser perjudicial. Es aquí donde Sócrates introduce la noción de la armonía del alma. Una persona virtuosa, según él, es alguien cuya alma está en equilibrio, y este equilibrio solo se puede alcanzar a través del conocimiento. La sabiduría y el entendimiento permiten que cada parte del alma, es decir, la razón, la voluntad y las emociones, funcionen juntas de manera armónica. Cuando un individuo actúa de acuerdo con la razón, sus deseos y emociones se alinean con el bien y la virtud. En cambio, cuando la ignorancia o la falta de conocimiento gobiernan, el alma se desorganiza y la persona es más susceptible a cometer injusticias. La búsqueda del conocimiento y la sabiduría se presenta así como un proceso continuo, que nunca debe ser abandonado.
El estudio de las ciencias, la filosofía y la ética es un camino hacia la mejora continua del ser humano. Sócrates pone de manifiesto que esta búsqueda constante de conocimiento no es sólo para alcanzar una mejor comprensión del mundo, sino también para alcanzar una vida más plena y justa. Sócrates finaliza el capítulo con una reflexión sobre el papel de la filosofía en la vida diaria. La filosofía no es solo un ejercicio intelectual aislado, sino una práctica que debe integrarse en la vida cotidiana. Solo a través de la práctica constante de la reflexión filosófica podemos acercarnos a la verdad, y solo al acercarnos a la verdad podemos vivir de manera virtuosa y lograr el bien. En este capítulo, Sócrates nos recuerda que la virtud es inseparable del conocimiento. Solo mediante la reflexión y la educación podemos cultivar una vida ética y justa. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la búsqueda del conocimiento es una parte esencial del proceso de alcanzar la verdadera felicidad. Acompáñanos en esta travesía filosófica. Capítulo 15. La conexión entre la virtud y la felicidad. En este capítulo, la conversación toma un giro crucial al explorar la relación profunda entre la virtud y la felicidad, conceptos que Platón plantea como inseparables en la vida humana. Sócrates continúa su diálogo con la idea de que la verdadera felicidad solo se alcanza a través de la virtud, y que una vida ética y justa es la única forma de experimentar el bienestar pleno. Sócrates comienza este capítulo destacando un aspecto fundamental del ser humano: la búsqueda del bien. Según él, todos los seres humanos desean ser felices, y lo que a menudo los motiva en la vida es el anhelo de alcanzar una felicidad duradera. Sin embargo, Sócrates afirma que la felicidad no es algo que se pueda obtener a través de placeres fugaces o logros materiales, sino que depende de la justicia y la virtud interna de la persona. La relación entre la virtud y la felicidad es uno de los temas centrales de esta sección del diálogo. Sócrates propone que la verdadera felicidad no radica en la acumulación de bienes materiales o en la satisfacción de deseos inmediatos, sino en vivir de acuerdo con la virtud. Solo mediante una vida dedicada a la justicia, la sabiduría y el autocontrol, una persona puede experimentar una felicidad profunda y duradera. Aquí, Sócrates responde a la noción común de que la felicidad depende de factores externos y materiales, sugiriendo que estos factores son solo ilusiones que desvían a las personas de lo que realmente importa: el cultivo de la virtud. Según Sócrates, la verdadera felicidad se encuentra en la armonía interna del alma, la cual solo se logra cuando cada parte del alma cumple su función de manera adecuada. Cuando la razón guía los deseos y emociones, cuando la voluntad se orienta hacia lo correcto, el ser humano alcanza un equilibrio interno que se traduce en una vida feliz. En cambio, aquellos que se dejan guiar por los placeres inmediatos y las pasiones descontroladas experimentan un desequilibrio que los aleja de la verdadera felicidad. Una de las metáforas que Sócrates utiliza para ilustrar esta idea es la de un carro tirado por caballos, donde la razón representa al conductor, la voluntad es uno de los caballos y los deseos son el otro caballo. Si el conductor, la razón, no sabe cómo guiar a los caballos, deseos y voluntad, el carro se desvía y se pierde en el camino, lo que genera caos y sufrimiento. Solo cuando la razón gobierna con sabiduría y los deseos y la voluntad se alinean con el bien, el carro puede avanzar correctamente hacia el destino deseado, la felicidad. En esta parte del diálogo, Sócrates introduce también una discusión sobre el papel del placer en la vida humana. Aunque no niega que los placeres pueden formar parte de la vida, deja claro que no deben ser el objetivo principal. Para Sócrates, los placeres son pasajeros y pueden ser engañosos. La verdadera felicidad, en cambio, se encuentra en las virtudes del alma, como la sabiduría, la justicia, la valentía y el autocontrol. Estas virtudes son las que permiten que una persona viva de manera coherente con su naturaleza racional y alcance la paz interior. Uno de los puntos clave de este capítulo es la afirmación de que la felicidad no depende de factores externos o de la fortuna, sino de la calidad de nuestra vida interior. Sócrates sugiere que incluso en medio de las adversidades externas, una persona que vive de acuerdo con la virtud puede mantener su paz interior y su sentido de bienestar. En contraste, aquellos que buscan la felicidad en las riquezas, el poder o la fama suelen quedar atrapados en un ciclo interminable de insatisfacción, ya que estos placeres son efímeros y nunca ofrecen una satisfacción plena. En este sentido, Sócrates presenta la vida virtuosa como un camino hacia una felicidad que trasciende las circunstancias externas. La verdadera felicidad, según él, solo puede encontrarse cuando una persona es capaz de vivir en armonía consigo misma, actuando de acuerdo con lo que es justo y razonable.
Esta forma de felicidad no se ve afectada por las vicisitudes del destino, porque se basa en una fundación sólida y en principios éticos que trascienden las fluctuaciones externas. Un aspecto crucial que Sócrates subraya en este capítulo es que la felicidad auténtica no se puede conseguir de manera individualista, sino en un contexto social y comunitario. La justicia, como virtud fundamental, no solo beneficia al individuo, sino que también contribuye al bienestar de la comunidad. Una sociedad justa, en la que los individuos actúan con rectitud, es una sociedad en la que todos sus miembros pueden experimentar una vida plena y feliz. Finalmente, Sócrates concluye el capítulo planteando una pregunta filosófica que invita a la reflexión. Si la verdadera felicidad se encuentra en la virtud, ¿cómo podemos asegurarnos de vivir una vida virtuosa en todos los aspectos? La respuesta que Sócrates sugiere es que la virtud no es algo que se alcance de manera espontánea, sino que requiere un esfuerzo constante de aprendizaje, reflexión y práctica. La educación moral y filosófica es fundamental para orientar a las personas en este camino hacia la felicidad. Este capítulo nos ofrece una profunda reflexión sobre la relación entre la virtud y la felicidad. Sócrates nos invita a buscar el bien interior y a comprender que la verdadera felicidad se encuentra en la vida ética y justa, no en los placeres temporales o en los logros materiales. En el próximo capítulo, exploraremos más sobre la naturaleza de la virtud y cómo la sabiduría nos guía hacia una vida plena. Nos vemos en el siguiente capítulo. Capítulo 16. La sabiduría como camino hacia la justicia. En este capítulo, Sócrates continúa desarrollando su visión de la vida virtuosa, enfocándose especialmente en el concepto de la sabiduría. Para Sócrates, la sabiduría no solo es una de las virtudes más importantes, sino también la que tiene el poder de guiar a las demás virtudes, como la justicia, la templanza y la valentía. La sabiduría, en su perspectiva, es la que permite que el alma humana esté en armonía, pues cuando se actúa con sabiduría, las decisiones y las acciones se alinean con lo correcto y el bien. El diálogo comienza con Sócrates preguntando a sus interlocutores sobre la naturaleza de la sabiduría. Les plantea que, si la sabiduría es la virtud por excelencia, entonces debe ser la clave para el buen gobierno del alma. Como sabemos, Platón utiliza las conversaciones de Sócrates para hacer avanzar sus ideas filosóficas, y aquí nos presenta una noción de sabiduría, que no es solo un conocimiento abstracto, sino un conocimiento aplicado que nos guía hacia la acción justa y moral. Para Sócrates, la sabiduría se entiende como un conocimiento profundo de lo que es el bien. Este conocimiento no es superficial ni limitado a las ciencias particulares, sino que se refiere a una comprensión profunda de la naturaleza de las cosas y de lo que constituye una vida plena. Saber lo que es el bien es esencial para vivir de manera justa, porque si no se sabe qué es lo que realmente beneficia al alma, es imposible tomar decisiones correctas. A lo largo de este capítulo, Sócrates desafía la visión popular de la sabiduría como algo reservado solo para los filósofos o los sabios. Más bien, plantea que todos los seres humanos tienen la capacidad de adquirir sabiduría, pero que ésta se desarrolla a través de la práctica continua y la reflexión filosófica. Sócrates enfatiza que, si bien la sabiduría es fundamental, es un proceso que requiere disciplina, autocontrol y dedicación. El diálogo también aborda una cuestión crucial, la relación entre sabiduría y justicia. Sócrates sostiene que la sabiduría es el principio fundamental que da lugar a la justicia. En su concepción, la justicia no se reduce a una simple observancia de leyes externas o normas sociales, sino que es una virtud interna que nace de la sabiduría. Solo una persona sabia puede ser verdaderamente justa, ya que solo ella puede discernir lo que es justo en cada situación particular. La sabiduría, según Sócrates, tiene la capacidad de guiar al individuo en la toma de decisiones morales y en la evaluación de las diversas situaciones de la vida. A través de la sabiduría, uno aprende a distinguir entre el bien y el mal, y a actuar en consecuencia. Sin esta sabiduría, las decisiones humanas estarían sujetas a los caprichos de los deseos, las pasiones y las emociones, lo que lleva a la injusticia y a la corrupción del alma. Para ilustrar la importancia de la sabiduría, Sócrates utiliza una analogía de los conductores de un carro. Imagina que el alma humana es como un carro tirado por dos caballos, uno de los cuales representa los deseos y las pasiones, y el otro la voluntad y el poder de acción. El conductor del carro es la razón, y su papel es guiar a los caballos hacia el destino correcto. Sin embargo, si el conductor carece de sabiduría, los caballos se descontrolarán y el carro se desvió hacia el caos y el sufrimiento. Solo cuando el conductor es sabio puede guiar el carro hacia la justicia y la armonía.
En este contexto, Sócrates también subraya que la sabiduría no es solo una cuestión intelectual, sino práctica. La verdadera sabiduría se demuestra en la acción. No basta con saber lo que es correcto, sino que hay que actuar conforme a ese conocimiento. Esta visión de la sabiduría implica que una persona sabia no solo posee un conocimiento profundo de la verdad, sino que también tiene la capacidad de poner ese conocimiento en práctica para mejorar tanto su propia vida como la de los demás. Además, Sócrates relaciona la sabiduría con el autoconocimiento, un tema recurrente en sus diálogos. La sabiduría no se trata solo de saber sobre el mundo exterior, sino de comprenderse a uno mismo. Según él, conocerse a uno mismo es el primer paso hacia la verdadera sabiduría. Al entender nuestras propias pasiones, deseos y limitaciones, podemos dirigirnos con mayor eficacia hacia una vida justa y equilibrada. La sabiduría comienza con el reconocimiento de nuestra ignorancia y la humildad para aprender y mejorar continuamente. En este capítulo, Platón también aborda cómo la sabiduría puede transformarse en un poder que impacta la sociedad. Si un gobernante o líder posee la sabiduría, su gobernanza será justa, porque tomará decisiones basadas en el bien común y no en intereses egoístas. La justicia en una ciudad, según Sócrates, depende de la sabiduría de sus gobernantes, porque son ellos quienes deben conocer lo que es verdaderamente bueno para todos. Un gobernante sabio será capaz de organizar la sociedad de manera justa, creando un equilibrio en el que todos puedan alcanzar su máximo potencial. Sócrates también plantea la pregunta de cómo puede el filósofo acceder a la sabiduría suprema, esa que trasciende las opiniones y las percepciones humanas. Para él, la respuesta se encuentra en la educación filosófica y en el ejercicio constante de la razón. Solo mediante un proceso de reflexión continua y de diálogo filosófico se puede llegar a una comprensión profunda de la verdad, y por ende, de lo que es justo y bueno. En última instancia, este capítulo presenta la sabiduría como la virtud primordial que guía a todas las demás virtudes, incluyendo la justicia. Para Sócrates, ser sabio es vivir de acuerdo con lo que es justo, y vivir de acuerdo con lo que es justo es la clave para alcanzar la verdadera felicidad. La sabiduría, entonces, no es solo un conocimiento abstracto, sino una habilidad práctica que nos permite vivir de manera ética y alcanzar la paz interior. Este capítulo profundiza en la conexión fundamental entre la sabiduría y la justicia, y cómo una vida sabia es la única forma de lograr una existencia justa y equilibrada. La sabiduría, según Sócrates, no solo se trata de conocimiento, sino de poner ese conocimiento en acción para vivir de acuerdo con el bien. En el próximo capítulo, exploraremos cómo los conceptos de sabiduría y justicia se relacionan con la naturaleza del alma y el papel del filósofo en la sociedad. Nos vemos en el siguiente capítulo. Capítulo 17. La conexión entre el conocimiento y la virtud. En este capítulo, Sócrates profundiza en una de las ideas más fundamentales de la filosofía platónica, la relación inseparable entre el conocimiento y la virtud. Según Sócrates, la verdadera virtud no es algo que se pueda alcanzar simplemente mediante la práctica o la imitación de ciertas conductas morales, sino que es el resultado directo del conocimiento profundo de lo que es bueno y justo. En otras palabras, la virtud no es un acto aislado, sino una consecuencia natural del saber lo que es correcto y vivir de acuerdo con esa comprensión. El diálogo comienza con una pregunta fundamental de Sócrates: ¿por qué las personas a menudo actúan de manera inmoral o injusta, incluso cuando saben que estas acciones son malas? Esta es una cuestión crucial en la filosofía socrática, pues, como bien sabemos, Sócrates sostiene que el conocimiento es la base de todas las acciones virtuosas. Si las personas supieran lo que es verdaderamente bueno, actuarían de manera justa y correcta, porque el conocimiento de la verdad no puede sino producir buenas acciones. Sócrates introduce la idea de que la ignorancia es la causa principal de la injusticia. Aquellas personas que cometen actos inmorales lo hacen, no porque deseen el mal, sino porque carecen del conocimiento necesario para reconocer lo que es verdaderamente bueno. Si las personas comprendieran la naturaleza del bien, no buscarían el mal, ya que, según Sócrates, el mal no tiene una existencia propia, sino que es simplemente una ausencia de conocimiento. El mal, en este sentido, es una forma de ignorancia, un error en el juicio que lleva a la persona a actuar en contra de su propio bienestar y el de los demás. A lo largo de este capítulo, Sócrates hace hincapié en que el conocimiento no se trata solo de aprender hechos o datos abstractos, sino de desarrollar una comprensión profunda de los principios morales que gobiernan el mundo. Esta comprensión no es algo que se pueda obtener de manera superficial,
sino que requiere un proceso continuo de reflexión y cuestionamiento. La virtud, entonces, es el resultado de un conocimiento profundo y reflexivo que se traduce en una acción ética y justa. El filósofo también aborda la distinción entre la virtud del alma y las virtudes externas. Para Sócrates, la verdadera virtud no está relacionada con las riquezas, el poder o el estatus social, sino con el estado del alma. La virtud se manifiesta en las decisiones y acciones que nacen de una comprensión clara de lo que es bueno, y no de los deseos egoístas o de las presiones externas. Por lo tanto, la auténtica virtud es un asunto interno, relacionado con el carácter y la integridad del individuo. Sócrates compara el alma humana con un carro tirado por 2 caballos, como hizo en capítulos anteriores. El carro representa las acciones de la persona, y los caballos son los deseos y las pasiones. Si el conductor del carro, la razón, tiene el conocimiento adecuado, podrá guiar los caballos de manera que el viaje se realice de forma armoniosa y hacia el buen destino. Sin embargo, si el conductor no tiene este conocimiento, los caballos descontrolados desviarán el carro hacia el caos, llevándolo por caminos equivocados. Así, el conocimiento de lo que es el bien es la clave para guiar la acción de manera justa. Este conocimiento es lo que, en última instancia, permite que una persona viva de manera virtuosa. Sócrates sostiene que, al igual que un médico que posee el conocimiento adecuado puede sanar el cuerpo, un filósofo que posee el conocimiento de lo que es bueno puede sanar el alma. En este sentido, la sabiduría no es solo una cuestión de saber lo que es moralmente correcto, sino de vivir de acuerdo con ese conocimiento de manera coherente y práctica. En este capítulo, Sócrates también plantea que la justicia no es simplemente un acto de conformidad con las leyes, sino una virtud interna que proviene del conocimiento. Un hombre justo es aquel que sabe lo que es justo y actúa de acuerdo con esa sabiduría. La justicia, por tanto, no es una mera observancia de reglas externas, sino una cualidad del alma que surge cuando el alma está guiada por el conocimiento verdadero. El diálogo continúa con una reflexión sobre el papel de la educación en el desarrollo de la virtud. Sócrates sostiene que la educación no es solo un proceso de adquirir conocimientos técnicos o académicos, sino que debe centrarse en cultivar la virtud moral. La verdadera educación debe enseñar a los individuos a comprender lo que es verdaderamente importante en la vida, a reconocer lo bueno y lo malo, y a vivir de acuerdo con estos principios. En este contexto, Sócrates también habla sobre la importancia de la autoconciencia y el autocuidado. Conocer nuestros propios deseos y pasiones es esencial para mantener el control de nuestra vida y guiarnos hacia la virtud. El conocimiento de uno mismo es, según Sócrates, el primer paso para alcanzar la sabiduría y la virtud, ya que solo cuando comprendemos nuestras propias limitaciones podemos buscar el conocimiento que nos lleve a la acción justa. El filósofo también discute la relación entre el conocimiento y la felicidad. Para Sócrates, la felicidad no se encuentra en los placeres temporales o en la adquisición de bienes materiales, sino en la vida vivida conforme a la razón y la virtud. La verdadera felicidad es el resultado de una vida justa, guiada por el conocimiento de lo que es bueno. Así, el conocimiento y la virtud no solo son necesarios para una vida moral, sino también para una vida plena y satisfactoria. Al final del capítulo, Sócrates concluye que el conocimiento es el mayor bien que puede poseer una persona, ya que es la base de todas las virtudes. Sin conocimiento, no puede haber verdadera justicia, templanza ni valentía. La educación, por lo tanto, debe ser vista como un proceso integral que forme el carácter y la mente, llevando al individuo a una vida de conocimiento y virtud. La sabiduría, en última instancia, es la guía que nos lleva a la vida justa y feliz. En este capítulo, hemos explorado cómo el conocimiento profundo del bien es la clave para alcanzar la virtud y la justicia. La ignorancia, por otro lado, es la raíz del mal, y la educación filosófica es el medio para sanar el alma. En el próximo capítulo, analizaremos cómo la filosofía puede influir en el individuo y en la sociedad, y cómo las ideas filosóficas pueden transformar el mundo en el que vivimos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Capítulo 18. El papel de la filosofía en la sociedad y la política. En este capítulo, Sócrates lleva la discusión a un terreno más amplio, tocando los temas de la política y el papel que la filosofía juega en la formación de una sociedad justa. El filósofo considera que la filosofía no solo es una cuestión personal, sino que tiene implicaciones profundas para la organización y el bienestar de la comunidad en su conjunto. Al igual que un individuo necesita la virtud para vivir una vida justa,
una sociedad también necesita principios filosóficos sólidos para garantizar que se rija por la justicia y el bienestar común. Sócrates comienza este capítulo preguntándose cuál debería ser la naturaleza de los gobernantes en una ciudad. Según él, una ciudad solo será verdaderamente justa cuando aquellos que tienen el poder y la responsabilidad de tomar decisiones sean individuos que posean el conocimiento adecuado. Los gobernantes no deben ser personas que buscan el poder por el poder mismo, sino aquellos que, como los filósofos, buscan el bien común y la verdad. Aquí, Sócrates introduce la famosa idea del gobernante filósofo, un concepto que se convertirá en uno de los pilares de la filosofía política platónica. El gobernante filósofo es aquel que no solo tiene poder y autoridad, sino que también posee la sabiduría necesaria para guiar a la sociedad hacia la justicia. Para Sócrates, los filósofos son los más capacitados para gobernar, ya que su conocimiento del bien les permite tomar decisiones informadas y justas. A diferencia de los gobernantes tradicionales, que a menudo buscan su propio beneficio personal o se dejan influenciar por la corrupción, los filósofos gobiernan en base al entendimiento de lo que es verdaderamente correcto para la comunidad. El filósofo también hace una distinción entre las diferentes clases de personas en la sociedad. Según Sócrates, la sociedad se divide en tres clases: los gobernantes, los filósofos, los guardianes, aquellos encargados de proteger la ciudad, y los productores, los agricultores, artesanos y comerciantes que proporcionan los bienes materiales. Cada clase tiene un papel importante que desempeñar, y la justicia en la ciudad se logra cuando cada clase cumple con su función de manera adecuada. Los gobernantes deben gobernar con sabiduría, los guardianes deben proteger la ciudad con valentía, y los productores deben proveer los recursos necesarios para el bienestar de todos. Sócrates continúa discutiendo la importancia de la educación en este proceso. Para que la sociedad sea justa, no basta con que los gobernantes sean sabios. También es esencial que todos los ciudadanos reciban una educación adecuada que los prepare para vivir en armonía con los principios de justicia. La educación debe formar tanto el carácter como la mente, enseñando a los individuos a reconocer lo que es bueno y a actuar en consecuencia. La educación filosófica, por lo tanto, es un pilar fundamental para la construcción de una sociedad justa. En este punto del diálogo, Sócrates hace un paralelo entre la justicia en el individuo y la justicia en la ciudad. Al igual que un individuo justo es aquel cuya alma está bien ordenada, con cada parte desempeñando su papel correctamente, una ciudad justa es aquella en la que cada clase social cumple con su función sin interferir en los asuntos de los demás. La justicia, en este sentido, se entiende como una armonía que surge cuando cada parte de la sociedad actúa conforme a su naturaleza y propósito. Sócrates también aborda el tema de la democracia y la tiranía. En su visión, la democracia es un sistema donde todos los ciudadanos tienen voz en las decisiones del gobierno, pero esto puede llevar a la desorganización y a la injusticia si las personas que votan no tienen el conocimiento adecuado. La democracia, según Sócrates, a menudo resulta en el gobierno de la multitud, que puede ser manipulada por aquellos que saben cómo apelar a los deseos y pasiones populares, sin considerar lo que es verdaderamente bueno para la ciudad. Por otro lado, la tiranía es el gobierno de un solo individuo que ejerce el poder de manera despótica y egoísta. Ambos sistemas, tanto la democracia como la tiranía, carecen de la sabiduría necesaria para gobernar de manera justa. Sócrates hace hincapié en que la justicia en la sociedad no puede depender de la simple voluntad de la mayoría, ni de los intereses de una élite gobernante. La justicia solo se logra cuando aquellos que gobiernan lo hacen en base a un conocimiento profundo de lo que es el bien, y cuando las decisiones se toman en función del bienestar común. La verdadera justicia es aquella que está enraizada en la sabiduría y la comprensión de lo que es correcto, no en las luchas de poder o en la manipulación de las masas. Al hablar sobre la corrupción del poder, Sócrates señala que el deseo de poder personal y el egoísmo son los principales enemigos de la justicia en la política. Los gobernantes que buscan poder por sí mismos y que no tienen un verdadero compromiso con el bien común son los responsables de la injusticia en la sociedad. La corrupción del poder es el resultado de la falta de conocimiento y sabiduría, lo que lleva a decisiones erróneas que perjudican a la comunidad. Sócrates también menciona que, aunque los filósofos son los más capacitados para gobernar, la mayoría de las personas no están dispuestas a permitir que los filósofos ejerzan el poder. Esto se debe a que los filósofos no están interesados en la riqueza o el poder, sino en la verdad y el conocimiento. La sociedad, por lo tanto, tiende a rechazar a aquellos que no buscan el poder por intereses egoístas.
Esta falta de aprecio por los filósofos como gobernantes es una de las razones por las que las sociedades a menudo terminan siendo gobernadas por personas que carecen de la sabiduría necesaria. Sócrates concluye este capítulo afirmando que la justicia en la sociedad solo puede alcanzarse cuando los gobernantes están guiados por la sabiduría, la razón y el conocimiento del bien. La filosofía debe ser el fundamento de la política, ya que los filósofos son los únicos capaces de discernir lo que es justo y de guiar a la ciudad hacia la verdadera justicia. La educación filosófica, por tanto, es esencial para la creación de una sociedad justa y armoniosa. En este capítulo, exploramos cómo la filosofía y el conocimiento deben ser el fundamento del gobierno y la política, y cómo los filósofos, debido a su sabiduría, están mejor capacitados para guiar a la sociedad hacia la justicia. En el próximo capítulo, profundizaremos más en la naturaleza de la justicia y su relación con la política y la moralidad. Nos vemos en el siguiente capítulo. Capítulo 19. La relación entre la virtud y el conocimiento en la política. En este capítulo, Sócrates continúa desarrollando la idea de que el conocimiento y la virtud son esenciales para el buen gobierno. La discusión gira en torno a la importancia de la sabiduría para los gobernantes y cómo ésta se conecta de manera estrecha con la verdadera justicia. Sócrates explora cómo la virtud no solo es importante en el ámbito individual, sino que también tiene profundas implicaciones en el bienestar de la ciudad. El filósofo plantea una cuestión central: ¿cómo puede alguien gobernar de manera justa si no posee la virtud de la sabiduría? Para Sócrates, la respuesta es clara: es imposible. La virtud, como él la entiende, está íntimamente ligada al conocimiento, y solo aquellos que poseen un conocimiento profundo de lo que es el bien y la justicia pueden gobernar adecuadamente. La virtud no es algo que se pueda adquirir sin un conocimiento adecuado, ya que la verdadera virtud consiste en saber lo que es correcto y actuar en consecuencia. En este sentido, la sabiduría no es solo un atributo personal, sino una cualidad política esencial. Sócrates subraya que no basta con que los gobernantes sean moralmente buenos en un sentido general. La clave está en que sean capaces de discernir lo que es mejor para la comunidad. La justicia en la política no se trata solo de la ausencia de corrupción o de la toma de decisiones justas en casos individuales. Se trata de una comprensión más profunda de lo que constituye una vida buena para todos los ciudadanos, un entendimiento que solo se puede alcanzar a través del conocimiento filosófico. Sócrates argumenta que los filósofos son los más capacitados para gobernar debido a su entrenamiento en el conocimiento de lo bueno y lo justo. A lo largo de la discusión, él expone su visión de que el filósofo, por su amor a la sabiduría y su búsqueda constante de la verdad, tiene la capacidad de ver más allá de las meras pasiones o intereses personales que a menudo nublan el juicio de quienes ejercen el poder. El filósofo es capaz de gobernar no por ambición o deseo de poder, sino porque su principal preocupación es el bienestar común y la justicia. La sabiduría y la virtud del filósofo lo capacitan para discernir no solo lo que es justo en términos abstractos, sino también lo que es mejor para la ciudad en cada situación particular. Esta capacidad de tomar decisiones informadas y justas es lo que distingue al filósofo de otros tipos de gobernantes, quienes pueden ser competentes en el manejo de la administración o la economía, pero carecen de la comprensión filosófica que les permitiría tomar decisiones realmente justas para todos los ciudadanos. Sócrates continúa reflexionando sobre el papel de la educación en la formación de los gobernantes. En su opinión, es fundamental que los futuros gobernantes reciban una educación filosófica rigurosa, ya que solo a través del estudio y la reflexión profunda pueden llegar a entender lo que es verdaderamente bueno. La educación no debe limitarse a la simple instrucción en habilidades prácticas o técnicas, sino que debe ser un proceso que fomente la capacidad crítica y la búsqueda de la verdad. Una educación filosófica, según Sócrates, tiene como objetivo formar individuos que no solo sean sabios en el sentido de comprender la teoría abstracta, sino también en el sentido de ser capaces de aplicar ese conocimiento en la vida cotidiana y en la política. Este tipo de educación permite a los gobernantes comprender las complejidades de la justicia y las mejores maneras de servir al bien común. Al abordar la cuestión de la política en la ciudad, Sócrates también reflexiona sobre los desafíos inherentes al gobierno. Los gobernantes no solo deben ser sabios, sino que también deben ser capaces de lidiar con las pasiones y los deseos de los ciudadanos. En una ciudad ideal, los gobernantes no gobernarían por el temor o el poder, sino por la razón y el conocimiento. Sin embargo, en la realidad, las pasiones humanas pueden ser un obstáculo significativo para la justicia. Por lo tanto, los gobernantes sabios deben ser capaces de manejar estos desafíos,
guiando a la ciudad hacia la paz y la armonía a pesar de las dificultades. Este desafío, según Sócrates, se puede superar a través de la virtud. La verdadera virtud, como él la concibe, no es solo una cuestión de ser moralmente recto en momentos de tranquilidad, sino de actuar con justicia y sabiduría incluso en circunstancias difíciles. Los gobernantes deben ser firmes en su compromiso con el bien común, sin sucumbir a las tentaciones de la corrupción, el poder o el egoísmo. Sócrates también aborda la cuestión de la política en relación con el concepto de democracia. La democracia, en su visión, puede ser tanto un bien como un mal, dependiendo de quién esté en el poder y de cómo se ejerza ese poder. En una democracia ideal, los gobernantes serían los más sabios y capacitados para servir al pueblo, pero en una democracia corrupta, la mayoría podría ser influenciada por intereses egoístas o por pasiones superficiales. Esto podría llevar a una forma de gobierno que no esté orientada al bien común, sino a los intereses de una minoría o de un grupo específico. Sócrates advierte sobre los peligros de las decisiones impulsivas y poco informadas que pueden surgir de una democracia mal administrada. Según él, los gobernantes deben actuar siempre con conocimiento y prudencia, en lugar de ceder a la popularidad o a las presiones momentáneas. La verdadera democracia, por lo tanto, debe basarse en el conocimiento y la sabiduría, y no solo en la voluntad de la mayoría. En resumen, Sócrates sostiene que la política y la virtud están profundamente interconectadas. La verdadera justicia en la política solo puede alcanzarse cuando los gobernantes están guiados por la sabiduría y la virtud. La educación filosófica es esencial para formar líderes capaces de tomar decisiones justas y sabias. Para Sócrates, la política no es solo una cuestión de administrar el poder, sino de comprender la naturaleza del bien y aplicar ese conocimiento en beneficio de la comunidad. En este capítulo, exploramos cómo la virtud y el conocimiento están directamente relacionados con el buen gobierno. Sócrates enfatiza que los gobernantes deben ser sabios y educados en filosofía para poder tomar decisiones justas y servir al bien común. En el próximo capítulo, continuaremos profundizando en la relación entre la justicia, la política y la moralidad. No te lo pierdas. Capítulo 20. La justicia en el alma y la ciudad. En este capítulo final, Sócrates reflexiona sobre la relación entre la justicia en el individuo y la justicia en la ciudad. A lo largo de toda la obra, se ha planteado que la justicia no es solo una cuestión de leyes externas, sino que debe ser entendida profundamente como un orden interno, tanto en el alma del individuo como en la estructura de la comunidad. En este punto, Sócrates sostiene que la justicia verdadera es aquella que se manifiesta cuando cada parte de la sociedad y de la persona cumple con su función adecuada. Sócrates empieza el capítulo con una analogía que compara la justicia en la ciudad con la justicia en el individuo. En una ciudad bien gobernada, cada grupo debe desempeñar el papel que le corresponde: los gobernantes, los guardianes y los productores. Esta división del trabajo, según Sócrates, es un reflejo de la estructura del alma humana. El alma también está dividida en tres partes: la razón, el espíritu y el apetito. La razón debe gobernar, el espíritu debe defender, y el apetito debe ser controlado. La justicia, entonces, se da cuando cada una de estas partes cumple su función de manera adecuada y en armonía. Sócrates establece que, de la misma manera que la ciudad alcanza la justicia cuando los ciudadanos se dedican a lo que les corresponde, el individuo alcanza la justicia cuando su alma está ordenada y las partes de la misma se encuentran en equilibrio. La razón debe guiar las pasiones y los deseos, y el espíritu debe ser el protector que defiende la virtud. Solo cuando hay este equilibrio interno, el individuo puede vivir de manera justa y virtuosa. Así, la justicia en el individuo es, a su vez, la justicia en la ciudad. En este sentido, Sócrates también argumenta que, para que una ciudad prospere y sea verdaderamente justa, no solo es necesario que los gobernantes sean sabios y justos, sino que todos los ciudadanos también deben contribuir al bienestar colectivo desde sus respectivas capacidades y roles. La justicia social no se logra solo mediante las leyes y los mandatos externos, sino también mediante la formación de ciudadanos que comprendan su lugar en el orden social y trabajen para el bien común. Sin embargo, Sócrates señala que esta idea de la justicia no es algo que la mayoría de la gente entienda de manera intuitiva. Para muchas personas, la justicia está relacionada con recompensas y castigos, y no con un orden interior que debe ser cultivado y comprendido. En este sentido, la verdadera justicia no se puede imponer a través de la fuerza o de la coerción, sino que debe ser el resultado de la educación y la reflexión filosófica. A lo largo de la obra,
Sócrates también discute cómo la justicia está íntimamente ligada a la felicidad. Para él, la justicia es la clave de una vida buena. Si los individuos y las ciudades siguen el principio de justicia, alcanzarán no solo la paz y el orden social, sino también una vida de mayor bienestar y satisfacción. La vida justa, según Sócrates, es una vida en la que el alma está en armonía con el universo y se dedica a lo que es verdaderamente valioso, la búsqueda del conocimiento y la virtud. En este punto, Sócrates también se enfrenta a la crítica de quienes consideran que los filósofos son idealistas que no comprenden la realidad de la política y la vida cotidiana. A lo largo de la obra, él defiende que la filosofía es la clave para entender la verdadera naturaleza de la justicia, y que los gobernantes deben ser filósofos porque son los más capacitados para discernir lo que realmente es bueno para la comunidad. Para Sócrates, la política no debe ser solo una cuestión de poder o de supervivencia, sino una cuestión de aspirar al bien común a través de la sabiduría y la virtud. En este capítulo final, Sócrates también reflexiona sobre la relación entre la justicia y la inmortalidad del alma. Según él, el alma es inmortal y su justicia tiene implicaciones no solo para esta vida, sino también para la eternidad. La justicia en la vida terrenal es, por lo tanto, un reflejo de la verdadera justicia cósmica, que no se mide solo por las recompensas y castigos inmediatos, sino por el bienestar espiritual y eterno que la justicia otorga a aquellos que la practican. El filósofo concluye que la vida justa no solo se realiza en la ciudad, sino en la vida interna de cada individuo. La justicia, entonces, es una aspiración moral y ética que busca la armonía entre las distintas partes del alma y el orden del mundo. Al alcanzar la justicia en su ser interno, el individuo no solo encuentra la paz interior, sino que contribuye a la creación de una sociedad más justa, ordenada y feliz. Y con este capítulo llegamos al final de nuestro viaje por la obra de Platón, Fedro. En él, hemos explorado la profunda relación entre la justicia en el individuo y en la sociedad, la importancia del conocimiento para gobernar sabiamente y la búsqueda del bien común a través de la virtud. La obra nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestra moralidad y nuestro lugar en el mundo. Si te ha gustado este análisis y quieres continuar aprendiendo sobre filosofía y más libros clásicos, no olvides suscribirte al canal y apoyar el contenido. Tu apoyo nos permite seguir trayendo más audiolibros y reflexiones filosóficas que te acompañen en tu propio camino de sabiduría. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.